17 meses aquí contigo y feliz año nuevo para ti y para todo el chat. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a un nuevo directito, una nueva narración donde intentaremos hacerlo bien, hacerlo de manera correcta y obviamente esperamos y espero que en el día de hoy todo suene perfecto, porque como siempre tenía algún que otro problemilla, tenía que haber empezado un poquito antes, pero antes de seguir obviamente decirle a Balomanista que muchísimas gracias por esa suscripción, ya son 17 meses, Ya son 17 meses los que Balomanista lleva suscrito. También saludar a la gente de TikTok, que ya estamos en directo. Muchas gracias a David Llanes por ese follow. Vamos a empezar ya a enseñar un poquito, ¿no? A enseñar un poquito lo que tenemos por aquí. A Punkin también por ese follow. Yo creo que está todo bien y todo correcto, pero vamos a repasar, ¿eh? Ya sabéis que normalmente suelo repasar todo antes de empezar para que no haya ningún tipo de fallo, para que todo se vea perfecto. Vamos a ver que todo se vea bien por TikTok. Vamos a hacer que se vea bien. A ver, ahí. Estamos a la espera de que obviamente nos den señal, ¿vale? Estamos a la espera de que nos den señal. De hecho ya acaban de conectar. El día de hoy el partido, ojito, ojito, porque yo no me fío de nada, yo no me fío de nada. De hecho vamos a bajar un poquito más la música, que si no me atabalo muchísimo. Bienvenidos y bienvenidas también a la gente de Twitch, a la gente de YouTube que se vaya uniendo. No estoy viendo números, también os lo tengo que decir, así que yo lo único que voy a hacer en el día de hoy es disfrutar, disfrutar de esta narración donde ya tenemos los 11, no hay muchos cambios relacionados con el anterior partido donde se enfrentaron ambos equipos. Sí que es verdad que la disposición táctica pasaron de, si no me equivoco, si no darme un segundito, era un 4-4-2 y en el día de hoy la disposición táctica de la Real es un 5-3-2. Van fuerte a nivel defensivo, no quieren lío, no quieren rollos, no quieren que nada se les escape. Así que lo que están haciendo es encerrarse. Lo que van a hacer obviamente es encerrarse atrás. Yo creo que todo va bien, que no hay ningún tipo de problema, que todo está perfecto, así que ya vamos a darle caña a comentaros a todos y a todas un poquito las alineaciones de ambos equipos. En el caso de la Real Sociedad, como ya sabéis, va a disputar este partido como local. La disposición, extensísima, es un 5-3-2, donde tenemos esa variante de un montón de jugadoras en el centro del campo. En portería tenemos a Lete. Línea defensiva, me impresiona mucho esta línea defensiva, sobre todo porque han puesto una jugadora que es delantera atrás, con Lucía Pardo como lateral izquierda, Vanegas, Etxezarreta y Apari zona central, y Emma Ramírez por la derecha. Veremos qué sucede con esta defensa. Pivote Andreya por la izquierda, Eizaguirre, y por la derecha Cainova, y arriba como referentes Franci y Amayur. Sí que es verdad que hay que recordar que la Real Sociedad tiene una baja importante de Claire Laboguez, que sufrió el día 3, si no me equivoco, una lesión en el isquio, ¿vale? Del muslo izquierdo, que se produjo en el entrenamiento. Así que baja importante, baja en el centro del campo bastante notoria, que van a notar mucho, ¿no? Para que sea la redundancia, obviamente, su entrenador, ¿no? Sánchez Vera. Todo ya está más que dado. No sé qué va a pasar con esa alineación, me sorprende bastante, sobre todo la alineación de Lucía atrás. Pero vamos a por la del Barça, con una alineación, un 11 bastante al uso, donde tenemos a Catacoy en portería, una línea defensiva con Smith, Brooks, Mapi, Engen y una Valle en centro del campo con la APA, con Alexia, Patrick Guijarro
y Aitana Bonmatí. Y arriba, pues de nuevo juega Pina, Eva Payor y Salma Parayuelo jugando de extremo derecha, dando ese descanso, ¿no? Y aparte esa recuperación de la jugadora tan importante, Graham Hansen. Como os digo, 11 al uso, 11 que no del Barça no me sorprenden, pero lo único, como os digo, que me sorprende es la parte de atrás. Recordaros que la Real Sociedad, a priori, si no han cambiado las cosas, como han cambiado de disposición táctica, es un equipo que le gusta tener el balón, es un equipo que tiene claras las ideas, planta las líneas de presión muy arriba, igual que la línea defensiva, y siempre buscan pues esos juegos rápidos y verticales hacia arriba, que buscando en este caso, en el día de hoy, a Franci o a Mayur. De normal, siempre vuelcan su ataque por la zona derecha, pero con la presencia de Lucía en la zona defensiva izquierda, no sé si Eizaguirre irá hacia adentro y dejará a Lucía todo ese carril y veremos qué sucede, pero bueno, me sorprende bastante. Y lo que es la zona izquierda siempre ha sido un poquito de contención. Deciros que se está jugando Atlético de Madrid, Real Madrid femenino, y el Real Madrid está ganando 0-2. Pues si no lo sabíais, hoy se está jugando también este partido. Y si no me equivoco, hasta el día 25 ya no se juega el resto de jornadas. Lucía, la jugadora número 12 en el día de hoy de la Real Sociedad, como os digo, zona de atrás. Es una jugadora que cuando va hacia arriba es muy peligrosa porque le gusta recibir de espaldas, le gusta jugar cortito al pie y atacar rápido. Veremos en la disposición táctica si Vera finalmente la cambia. Me sorprende muchísimo, lo tengo que decir, este 11 con las peligrosas Eizaguirre y Amayur, igual que Franci arriba. Cainova habrá que tener también cuidado con ellas, así que tranquilidad. El user no sabe lo que está viendo, por lo que veo, es Liga F, ya sabéis, la tenéis en la portada en TikTok, así que no sé. Se enfrenta, como os digo, el primer clasificada, Fútbol Club Barcelona, con 39 puntos contra el cuarto, la actual Real Sociedad, con 23, a tan solo 2 puntos de las terceras clasificadas, que son las jugadoras del Atlético de Madrid, que recordemos, están perdiendo ahora mismo 0-2 contra el Real Madrid. Vemos ya como la gente hace frío, se ve que hace frío, pero hay bastante, no sé cuál será la entrada, en cuanto la sepamos os lo comentaremos, pero el aficionado y aficionada tanto del Barça como de la Real Sociedad en el día de hoy están ahí a tope para poder apoyar ya sea a un equipo o al otro, porque veo mucha camiseta obviamente de la Real Sociedad, pero también veo aficionados y aficionadas del Barça, recordad que si miro hacia allí es porque el partido lo veo desde allí. Recordamos que Eva Payor está en el top 1 con 10 goles como máximas goleadoras. Le sigue Edna con 9, Alexia con 8, Graham con 7, Amayur con 6 y Aitana Bonmatí se posiciona en la 9ª posición con 4 goles. Ojo la jugadora Edna del Granada, que esta temporada pues ni tan mal, ni tan mal. A ver, se han omitido comentarios. Ya estáis dando por saco en TikTok, la verdad. Bueno. Gracias a Denzu por ese follow y también a Oli por seguir este pequeñito canal. Que, bueno, tenéis una meta aquí abajo, la gente de TikTok, por si no os acordáis, justo aquí debajo tenéis la meta. No sé si llegaremos, no sé si llegaremos en el día de hoy. Dicho esto, a ver, vamos a repasar, a hacer un repasito rápido. Gente de YouTube también es destisísimos. Hoy estáis todos en modo radio, 30 personas en YouTube por lo que estoy viendo ahora y nadie habla, Bueno, luego os animaréis quizá cuando empecemos la narración. Yo creo que se me escucha bien, que no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de error, como siempre nos suele pasar. Así que vamos a decirle a realización si puede conectarnos un poquito con el sonido ambiente para ponernos ya a meternos en el partido, Ahora. Ahí está, así que vamos a empezar a comentaros un poquito lo que vemos en el día de hoy, donde está la mascota de la Real Sociedad, salen las jugadoras de Vera a calentar. Hace bastante aire, pero de momento las del Barça no han salido, No han salido, esperemos que no haya ninguna caída, en este caso de conexión, que no haya ningún tipo de problema.
porque ya sabéis que a veces suele pasar. Salen las jugadoras, también... muy graciosa la mascota, lo tengo que decir, ¿eh? Kat no habrá viajado, entiendo, ¿no? Hostia, se escucha un poquito tiesa, ¿no? El sonido ambiente. Un poquito tieso, ¿no? Vemos a Lucía con ese característico pelo blanco. Creo que esta es Claire. Ya los aficionados y aficionadas están yendo a sus sitios. Sí que es verdad que dijeron, me sorprende bastante, que podrían, la gente, si no hay más sitios donde poder sentarse, que podrían quedarse de pie. Bueno, no sé, no sé si es normal o no es normal, en fin. ¡Ay! ¡Oma! El grande de Xavi, muchísimas gracias por esos 50 bits, qué susto. No he dicho ay, qué susto, he dicho ay. Eso es la edad. Muchas gracias, Xavi, de verdad. Buen día, vamos a por otra victoria, vamos, Inma. Esa es la mentalidad, ¿eh? Esa es la mentalidad. ¿Qué más os puedo comentar en el día de hoy? Partido complicado. Partido que creo que el Barça va a afrontar de una manera bastante ofensiva y bastante directa con el 11 que vemos. Tenemos una Pina que puede ser, seguramente se vaya hacia el centro, aunque fue bastante por la izquierda, dejándose carril izquierdo para Smey Brooks. ¿Qué palsa, ojito, qué parsa. Oh, cómo estamos hoy, Bueno, es que esta noche no he dormido nada, No he dormido, vamos, que creo que he dormido 2 horitas, así que imaginad cómo puedo estar de tiesa. ¿Qué pasa con Rolfo? ¿Qué pasa con esta jugadora que no está teniendo los minutos que todos y todas pensamos? No sé, yo creo que sí que es verdad que Rolfo ahora mismo no está en su mejor nivel, ¿vale? No está en su mejor nivel, podría estar algo mejor, pero a pesar de esto, creo que tendría que tener un poquito más de minutos. Pero esto está ya dati van a ir, como se suele decir, porque las jugadoras de la Real Sociedad y la del Fútbol Club Barcelona ya salen al campo. Los aficionados y aficionadas de la Real ya se levantan. Saludo protocolario a todo. Cambio de última hora en el 11 de la Real. ¡Ojo! ¿Qué he tocado? No, Xavi, muchísimas gracias, Rey, por esa resuscripción. 16 meses aguantando, Ay. Bueno, TikTok siguen entrando tontitos y tontitas. Bueno, dejémoslo. Vale, ha habido un cambio. No era Lucía Pardo como me ponían a mí, sino Lucía Secas con el número 12. Nos están repasando las alineaciones. Sí que es verdad que no hay ningún cambio. Un 5-3-2 para la Real Sociedad y el Barça, que hoy irá de color negro. Qué bonita es. Qué bonita es, esa equipación que algún día tendré, tranquilidad. Vamos a repasar los 11 rápidamente de la Real Sociedad con Lete en portería, Lucía, Vanegas, Etxe, Zarreta, Apari y Emma, zona defensiva, Andrea como pivote, Izaguirre y Cainova en el centro del campo y arriba Franci y Amayur. La árbitra es Calvo Valentín, ojito con Calvo Valentín. El 11 del Barça. Catacoy en portería, Smey Brooks, Mapi, Engen, Unavalle en la zona defensiva, centro del campo para la APA, con Patria, Alexia y Aitana, Bonmatí y arriba Pina, Payor y Salma Parayuelo. Ya se ha hecho digamos, lo de la monedita, ¿no? A ver qué campo se pone el Barça, qué campo se pone la Real. Creo que no va a haber ningún tipo de cambio. La Real Sociedad se queda a la izquierda y a la derecha se queda el Fútbol Club Barcelona. Nos ponen hoy el día 11. El día 11, qué tiesa. O sea, recordad que cuando duermo muy poco, yo he dormido 2 horas sobre toda la noche, es cuando más palabras raras me salen. Os decía que ahora nos ponen el 11 de Pera Romeu, el 11 que se acabó de comentar. Nos dice DMK, nuestro regalo de los Reyes, ¿el qué? La victoria. Esperemos, Todo preparado y listo. Va a empezar a jugar el Barça. Eva Payor, que ya está en el círculo central. Valentín, que mira el reloj. Empieza el partido. También os tengo que decir que lo que viene siendo la cámara no es la más buena del mundo.
Me explico, o sea, como está posicionada la cámara es un poquito complicado narrar, pero en el día de hoy lo intentaremos. Tiene balón el Barça, Smey Brooks para atrás hacia Alexia con Patri, de nuevo para atrás para Engen. Vemos y comentaba al principio del directo que la Real Sociedad es un equipo que tiene las líneas y tira las líneas de presión muy arriba, pero ataca al Barça por la derecha. Aguánteme un momentito porque va a llegar, en ese caso, Eva Payo, el que centra el punto de penalti. Llegó antes Vanegas y va a ser córner a favor del Fútbol Club Barcelona. Os comentaba que la Real Sociedad va a subir las líneas muy arriba, va a presionar bien y lo hemos visto en estos primeros segundos de la primera parte, esos 49 segundos de la primera parte, donde las líneas, sobre todo la línea defensiva, está prácticamente en el círculo central. Pero se prepara el Barça, se prepara en este caso Mapi León para este saque de córner. Se acerca también en cortito Ona Valle. ¿Es Ona? Es que no, la calidad es pésima, la calidad es pésima. Pina, marca jugada Pina y Mapi. Finalmente será Mapi con la izquierda, primer palo, despeja Franci. Recupera de nuevo el balón el Barça, la pierde tras la presión de Eizaguirre, ataca la Real Sociedad, quiso jugar en cortito, recupera de nuevo el Barça, la tenía Aitana, la perdió. De nuevo recupera el conjunto de la Real, la pierde, recupera el Barça, juego frenético, la pasa rápido para Eva Payor, que abre el juego hacia la derecha para, en este caso, Claudia Pina, que entra en el área, tiene la presión de Lucía, se va de Lucía, tiene que centrar el segundo palo, llegó y saltó Salma Parayuelo, despejó la defensa de la Real y va a intentar recuperar y que no salga ese balón Alexia Putellas, que por cierto lo consigue, o hacia atrás con Smith Brooks, en horizontal con Patri que la pisa, la calma. Salma que la dejan cortita para Smey. Smey decide jugar de nuevo hacia atrás para Alexia Putellas, la reina. De nuevo juega con su compañera Patri que se devuelve a Alexia. Quiso centrar, despejó Lucía, chuta en este caso Smey flojito, sin ningún tipo de problemas para Lete, que se encargará ya de sacar de portería. Buenas, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, vamos Barça, Bien, la gente de TikTok, venga, ya sabéis, tap, dejar follow. Eso he puesto una meta muy heavy hoy, que hoy yo creo que la cosa va a estar un poquito complicada, Va a estar bastante complicada. Sacó Lete en largo, quiso saltar Patri, no llegó, tiene que correr hacia atrás Mapilio, que está un poquito adelantada, la despejó, vuelve a recibir la central, que ya juega en cortito para Catacoy. Uy, Catacoy, cómo se arriesga delante de Franci. Finalmente el Barça consigue sacar ese balón limpio, con tranquilidad, verticalidad, y ya va al ataque. La tiene Ona Valle que ya ha recuperado esa velocidad que vimos que en unos partidos anteriores le faltaba. Abre el juego a la derecha para Salma Parayuelo, la jugadora zurdísima del FC Barcelona, en cortito para Aitana. Aitana de nuevo abre el balón para Ona Valle. Vuelve a recibir el actual balón de oro, quiso centrar, despejó la defensa, recupera de nuevo el balón Smith Brooks, que ya la juega hacia la izquierda, con Claudia Pina, tocó un cortito para Alexis, se la quiso devolver, casi se va de Emma, no lo consigue, hacia atrás Smey en horizontal para Patri, la pica, no llegó Aitana Bonmatí, sale Lete, sí que llega Aitana Bonmatí, que tiene que centrar, se tira Lete con todo, Lete está fuera de la portería, centra de nuevo Aitana, se paseó por la línea chica del área, recuperó de nuevo el FC Barcelona el balón, la tiene Salma Parayuelo y la pierde. Ataca ahora sí que sí la Real Sociedad. Eizaguirre quiere irse de Ona Valle, no lo consigue, eso tendría que ser falta a favor del Barça y lo es. Cuidadito, os dije al inicio del directo, cuidado con estas jugadoras que quieren mimar mucho el balón, controlar el balón, defienden por la izquierda y atacan por la derecha. Esta vez ha habido un cambio, están atacando más por la izquierda que por la derecha y buscan la verticalidad rápida en el momento que pueden, así que calma, que hoy puede haber sorpresas, Sí, Sara, yo narro la primera división del fútbol femenino, Tiene el balón Eva Payor, que se va de Echarreta, tiene que ir hacia atrás, jugarla con Claudia Pina, en cortito la molesta Valentina, quiso pasar el balón de nuevo a Claudia Pina, la colegiada estaba en medio, no pudo jugar el Barça cómodamente, se tiró con todo Mapi León en esa disputa con Franci, ya juega desde el círculo central prácticamente el conjunto de Pera Romeu. Patri hacia atrás con Catacoy,
Catacoy que levanta la cabeza, de nuevo recibe Patri de primera para Aitana. Aitana levanta la cabeza, tiene hasta 4 compañeras, prefiere jugar por la derecha con Salma Parayuelo, que la pica para Eva Payor, que está en el área, chuta Eva Payor. Gol de la polaca, gol de tiralíneas, gol de la más lista de la clase, donde el Barça atacó con toda por esa zona derecha, con esa verticalidad, esa velocidad, y ahora sí que sí, Salma encontró a Eva Payor y Eva Payor no perdonó y cruzó el balón a la derecha de la portería del ETE, poniendo este primer gol en el marcador. Real Sociedad 0, Barça 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Easy, vamos! Esa es. Vaya golazo, 11 goles, de la polaca, que se dice pronto, ¡Vamos! Ay, ya ponemos el primero. El primero en el marcador en este minuto 5. Qué bien se entendieron, Qué bien se entendieron. Narradora de Dazón, que va, ojalá. Yo soy narradora de mi casa. Buenas, Emil Rey, ¿cómo estás? Vengo con el gol, ¿Alguien sabe dónde ver el partido sin pagar? No lo sé, Rey. No lo sé, Pam. Sacó el Barça de banda, presionó Vanegas, va a ser de nuevo saque de banda para el conjunto de Pera Romeu. Perdonadme por la voz, porque como no he dormido nada en el día de hoy, estoy bastante tiesa, Bastante tiesa. En el balón, Eva Payor, que juega hacia atrás con Ona. Vertical para Patri, no se entendieron bien. Va a ser saque de banda a favor del conjunto de Vera. Hoy nuestras centrales son Mapi León y Engen. Ingrid Engen. Sacó de banda Eizaguirre. La pierde el conjunto de la Real Sociedad. Ahí tenemos aquí para Eva Payor. Salió Lete y es fuera de juego. ¿Fuera de juego? Bueno, no lo sé. User, te agradecería que si eso fuera verdad no dijeras nada en este directo, más que nada para respetar un poquito, y eso no es fuera de juego, lo que estoy haciendo, que es narrar. Ojo que ataca la Real Sociedad, estuvo muy atenta Catacoy y también estuvo muy veloz la jugadora número 9, Franci, pero recupera ya de nuevo el balón el Barça. Smey, que quiso jugar en vertical para Claudia Pina, llegó mucho antes a Pari, va a ser saque de banda a favor del Barça. Smey se acerca a Patri, se la devuelve, muy mal esa devolución, no la pierde el conjunto de Pera Romeu, la quiere jugar rápido Eva Payor, la perdió, recupera la Real. Mal control de Franci, buen control de Alexia Putellas, que juega hacia atrás ya para Engen. Engen de nuevo mucho más hacia atrás para Catacoy. Y el Barça vuelve a jugar tranquilas desde atrás. Así que, sí, lo sé, el que preguntaron en el chat, pero es mejor que no... Te digo con antelación, no te estoy echando bronca, Rey. Juega Alexia Putellas hacia la izquierda con Smey, que se va hacia adentro. Ve a Alexia como una dobla por detrás. Decide jugar con la reina del fútbol mundial. De nuevo con Smey. Smey que quiso centrar al punto de penalti. Despejó Kainova. Va a ser el segundo saque de esquina a favor del Barça, pero en este caso en la zona inferior de vuestras pantallas. Córner derecho del ETE. Venga, va. Venga, va. Viene el segundo. Hostia, qué aire hace, Hay muchísimo aire, La encargada de nuevo se ponen Mapi y Claudia Pina. Levanta el brazo derecho Claudia Pina. Finalmente va a ser Mapi al segundo palo. Pasadita. Tiene que saltar con todo Alexia. Lo hace. Despeja Franci. Hace de nuevo Kainova. Quiso hacer un toque Dasparó Aitana Bonmatí. Buen control por parte de Engen, que la lanzó toda hacia la izquierda. La bajó Claudia Pina y jugó hacia atrás con Mapi. Mapi con Patri de nuevo. Erra otro pase la pivote del Barça, pero recupera y lo hace rápido el conjunto de Pera Romeu. La tiene Alexia. Alexia que juega hacia la izquierda con Pina. Se ofrece en cortito. Vuelve a recibir el balón. Pina de nuevo. Pina que ve a Patri. De nuevo Patri abre el balón hacia la izquierda para Alexia. Quiso picarla para que llegara
Claudia Pina despejó a Pari. Será saque de nuevo de banda a favor del FC Barcelona. Smey, la jugadora que llegó al Barça y que ha ido como de menos a más. Y está siendo importante esta temporada. Ojo que juega el Barça por la derecha. La tiene Patri, la dejó para Eva Payor. Se la deja Salma. Salma de nuevo hacia atrás con Claudia Pina, que abrió el juego hacia la izquierda. Chutó a Alexia Putellas y paró Lete sin problema. Estoy viendo y me está gustando de momento cómo se está moviendo en el campo Salma Parayuelo, que juega por la derecha y está, ya sabéis, de extremo derecha. Sí que es verdad que es una jugadora que por la derecha siempre va a dejar un hueco bastante grande porque es muy zurda y siempre buscará la zona interior, dejando esa zona derecha totalmente entera para una Valle que tendría que estar muy atenta tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Quiso jugar el Barça, le pitan falta Claudia Pina a Andreya. Valentina, que lo tiene claro. A ver, aquí vemos la repetición. Tenía el balón. Ah, no, es a Emma. Emma Ramírez, anterior jugadora del Barça. A mí me gustaba mucho. Que se fuera no me hizo mucha gracia, pero bueno. Todos son procesos y son etapas. Tiene el balón de nuevo Cata Coy. Vemos como hay gente detrás de la portería de pie. Hoy se escucha rara el sonido, ¿no? Y tengo aquí un rizo tonto, mira, ole. Ataca el Barça, tiene balón a Aitana, es un 4-4, decidió jugar hacia la derecha con Salma, Salma que entra en el área, ya viene a presionar a dos jugadoras, la deja para Eva Payor de cara, Salma que chuta desde dentro del área, salió fuerísima, no rebotó en ninguna defensa, no lo consiguió hacer bien y de nuevo observamos, que es algo que les quería comentar, Salma Parayuelo lleva estos pequeños vendajes así, ¿no? Que dos dedos de algún tipo de, ¿cómo se dirá?, de venda o algo, justo debajo de la rótula. Sabemos que se tuvo una rotura del LCA, que ha habido un plan específico para ella. Grande Mendoza. Pero ese tipo de vendajes se ponen cuando tienes algún problema de condromalacia rotuliana, ¿vale? Entonces, tener condromalacia rotuliana es una gran putada porque yo la tuve, de hecho por eso me tuve que bueno, o sea, yo no jugaba profesionalmente al fútbol, pero jugaba al fútbol y me lesioné la rodilla y tuve que dejar de hacerlo, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Me sorprende esos vendajes que algún día veremos qué pasa. Pues Paquito, si no te gusta, te vas a otro canal por culo, ¿eh? Haces así para arriba y ya está. Aitana Bonmatí ya la deja para Alexia. Se ofrece Claudia Pina por dentro. Prefiero jugar hacia la izquierda con Smey. Smey que busca la zona interior. La dobla a todas las jugadoras hasta 3. En este caso de nuevo Valentina se pone por medio. Recibe el balón Patrick Guijarro. La abre para Alexia que centra el punto de penalti. No llegó de manera correcta Eva Payor. Smey la deja hacia atrás. Se la dejan cortita a Claudia Pina. Claudia Pina centra el segundo palo. Paró Lete. Despejó lo suficiente para desviar ese balón. Y Salma Parayuelo va a intentar hacer que ese balón no salga, lo consigue y despejó con fuerza Lucía. Vamos, va. Venga. Tiene el balón Alexia. La abrió hacia la zona derecha. Para Aitana Bonmatí. La pisa, la mima. Recibe Salma. La deja de cara para Aitana. Hacia atrás con Patrick Guijarro, horizontal con Claudia Pina, la pica para Alexia, que entra en el área, la controla, chuta con la izquierda, fuera. La he visto dentro el efecto óptico de los huevos, la he visto dentro. Ay, Dios mío. Un segundito. Ahí vemos la repetición. Vale, perfecto, ahora sí. Ostras, que la he liado, ahora. Gracioso, Paquito. Dame más visualización, atontado, que eres más tonto. Recupera el balón Franci. Abre para Pari. A Pari encuentra de nuevo a Franci, que se fue en profundidad, pero era fuera de juego. Nos dice Ledio Paulina desde Chile. Saludos, gracias por transmitir, Gracias a ti. Corazona. Estoy lisísima, corazón.
por estar aquí en el canal, ¿eh? Sabéis que estamos en TikTok, YouTube y Twitch en directo. Más agonía no puedo ser, ¿eh? Solo me falta ya ponerme en directo en Instagram. Una Valle, cortito para Aitana. Madre mía, eso tendría que ser falta de Vanegas. No lo vio Valentina y a jugar el Barça desde atrás. Venga, Paquito, vete al parque. Ataca el Barça, la quiso controlar Eva Payor, se va a entrar en el área, Eva Payor lo tiene todo consigo, pero llegó lo suficiente para molestar a Paris, salió el Lete y paró este balón, este disparo tímido de la polaca que pudo poner el 0-2, perdón, en el marcador. No había fuera de juego, se fue de Echezarreta, pero llegó, os digo, a Paris lo justito, para dar ese toquecito justo para desestabilizarla. Jugó en largolete, salió el balón. Va a ser saque de banda a favor del conjunto de Pera Romeo. Hostia, vaya el peinado del Delete. Una cola y todo lo que es la parte de atrás de lo que viene siendo la cola, trencitas. Bien, bien. Ataca el Barça, Claudia Pina con el exterior hacia Eva Payor. Eva Payor que se va de una, se va de dos, no consiguió jugar bien, recupera el conjunto de Sánchez Vera. Ya la juega Andreya, presiona a Salma Parayuelo. Andreya hace media vuelta, quiso jugar con Izaguirre, eso es balón que se fue fuera, no lo vio la colegiada. Juega hacia atrás a Mayur que le deja de nuevo a Andreya, que abre el balón para Emma. Emma que ve a Franci cómo se desmarca. Franci que llega, Franci que controla. Llega Mapileón, la presionó lo suficiente y va a ser saque de portería para Catacoy. Dice Averiao, ¿te puedo ayudar en algo en TikTok, Susana? No, en principio no. En principio no. Pero si quieres entrar, te pongo como mod y ya está. Hay mucho tonto en TikTok. Averiao, pero que me sigan dando visualizaciones, que me da absolutamente igual, Realmente no se dan cuenta que más que insultarte, faltarte respeto, que me entra por un ojo, me sale por el otro, me da absolutamente igual. Te dan visualizaciones, minutos. Pero bueno, si vols, Xavi, pásate y te pongo mod. Va a ser saque de banda a favor del Barça de nuevo. Franci que se desespera, Gente de TikTok, sé que sois medio que os faltan neuronas, ¿no? Pero si tenéis ojos, veis que pone Liga F, no Liga eSports, para comentarlo, Uy, madre mía, Catacoy juega en largo con Alexia Putella. Parece que es la encargada de distribuir el juego. Eso es fuera de juego de Eva Payor. No lo es. Recibe Eva Payor que entra en el área. Chuta Eva Payor. Paró Lete. Leti. Madre mía cómo está Lete. La que está salvando, No, Liz, me da igual, reina. Lo que digan. Me entra por un ojo y me sale por otro. Así que digan lo que quieran. Me da absolutamente igual. Aparte, como lo veo desde el móvil, las tonterías ni las leo. A mí me parece que era fuera de juego. Ahí veremos si la colegiada levanta el banderín. No levantó el banderín. Yo vi a Eva Payor adelantada. No llegó a Pari. Y vaya paradón, Vaya paradón, Buenas, Fug. Están buscando siempre. Sí, Orlando, mucha ratita, como lo sabes, en TikTok, sí. Pero luego hay otras personas que apoyan, que me siguen, que le dan al follow, que comentan y demás. El resto no me afecta nada. Sudo, paso de ellos o de ellas. Smey Brooks que hizo un pase en profundidad para Eva Payor, llegó, viene a presionar la Vanega, se quiere ir Eva Payor, centró el punto de penalti para Aitana, que controla, no lo pudo hacer bien, estuvo atenta a Vanegas, de nuevo abre el balón hacia afuera para Eva Payor, mucho más hacia afuera para... En este caso, Smey Bruce que chutó y parece ser que al chutar rebotó o le dio con los tacos a Franci porque la jugadora de la Real Sociedad se queja de la rodilla derecha. No, es que ahí no va, es que son rubias las dos y como la calidad es bastante pésima, no las diferencio, perdonadme, es que no suele pasar esto. Yeyos nos dice saludos desde Panamá. Un saludito, Yeyo, claro que sí, a toda la gente que va llegando. Un aplauso para todos vosotros y vosotros. Vemos la repetición. Pues en sí lo que viene siendo Smey no le da, no le da.
No sé si es el balón que ha ido demasiado fuerte. No lo sé. Nos enfocan a los aficionados y aficionadas. Uy, un momentito. ¿Escucho raro? No sé, escucho como un poquito extraño. Se levanta Kainova. La colegiada Valentina dice que tiene que salir fuera, obviamente. Pues no entiendo, ¿eh? ¿Qué es lo que ha sucedido? No lo entiendo. Va a ser saque de banda a favor de la Real Sociedad. Vanegas para Etxezarreta. Dejó el balón en largo, la devolvió al Barça. Ya la tiene su poder Catacoy. Con Engen en horizontal hacia Mapi León, que ya juega con la capitana Alexia, que la pica en profundidad para Claudia Pina. Entra en el área, la dejó, la picó, pero Lete estuvo mucho más lista, la aguantó lo suficiente para que en ese toque, que ese remate que quiso hacer Claudia Pina, un poquito acrobático con el exterior, no fuera dentro de la portería. Sacó el Barça de banda, ya la tiene Mapi León, jugando hacia atrás con Engen, la recibe Patrick Jarro en 3/4 de campo, abre el juego hacia la derecha para Salma Parayulo, que la deja para Aitana. Aitana centra el primer palo, se tiró con todo y más Vanegas, despejó el balón fuera del campo. De nuevo va a ser saque de banda a favor del conjunto de Pera Romeo, que la lucha sigue teniendo en su poder ese balón. Quisimos centrar al área, pero despejó de nuevo Vanegas, que hoy se está multiplicando, ¿eh? Se está multiplicando, ¿eh? Claro, Dano, es la liga femenina. Aquí solo me vais a ver. Yo no soy una narradora profesional, narro por hobby. Buenas, José Rey. Yo solo hago fútbol femenino, ¿vale? O sea, no hago otro tipo de narración. Ataca al Barça, una derecha con una Valle, no salió ni a presionar Lucía, le ayuda Andrea hacia atrás, como juega el Barça, la tiene Aitana en el área, Aitana que la deja para Salma, Salma que chutó con la derecha, despejó Andrea, la tiene Smey, fuera. No hemos dicho porra hoy, ¿eh? No hemos dicho porra. No sé yo, ¿eh? Yo creo que el Barça ganará 0-3, venga, va. 0-3, voy a ser un poquito cauta, ¿eh? Voy a ser un poquito cauta. Dice Dan, este partido el Barça lo gana 4-0, será al revés, Rey. Será al revés. Federic, no sé a qué te refieres, corazón. Dice José, verles jugar es todo un regalo, Forza Barça. Hombre, ¿cómo lo sabes? Gracias, Osito, por ese follow. Estáis muy tiesos hoy, ¿eh? En TikTok. Venga, va. Saque de banda de nuevo para la Real Sociedad. Se prepara Emma. Dorsal 21. Ya la tiene Andrea. Quiso abrir el balón hacia la izquierda para Izaguirre. La recupera el Barça y dice que es falta. Claro que sí, ¿eh? Falta, dice. ¿Es en vivo? Hombre, Rocky, si estoy narrando yo creo que es en vivo. No habrá gente que haga la tontería, pero yo no hago eso. Yo narro en vivo. La tiene Izaguirre. La recupera de nuevo el Barça. Una Valle quiso jugar en cortito para Patri. Hacia atrás la juega Engen en horizontal para Mapi León. Viene a presionar Franci. Mapi que la pisa. Juega de nuevo en cortito para Engen. Engen para Patri. De nuevo hacia atrás con Mapi. Mapi horizontal de nuevo jugando con Engen. Abre el balón para una Valle que quiso hacer un pase en profundidad. Despejó bien la defensa de la Real. Recupera el Barça. La tiene Claudia Pina, que la pica para Eva Payor. Eva Payor chuta. ¿Qué ha pasado? ¿Fuera de juego? Venga, hombre. 0-4 nos dice José. Dice Abraham, vamos Real Sociedad, tú puedes. Ahí tenemos un aficionado de la Real, que es súper bienvenido. Uy, sí, fuera de juego, ¿eh? De Eva Payor, pero bueno, de lejos. De lejos, ¿eh? Dice la liga no oficial, que bien comentas. Bueno, siempre se puede mejorar, ¿eh? Siempre. Yo, disculparme, ya con antelación, he dormido poco y cuando narro, ¿veis? Cuando duermo poco, digo muchas más tonterías. Quiso sacar en largo Lete, perdió el balón, la recupera el Barça, la 9, la vuelve a perder.
Kainova que no se entendió con Andreya y ya tiene el balón de nuevo Katakoi. Con esa, ¿cómo se dice? Esa felpa. ¿Os acordáis de las, ¿cómo se llama? Esto que se pone en la cabeza, las gomitas estas, pero la lleva así de grande, la felpa. ¡Puf! Anda, no se entendió Claudia Pina con Smey Brooks. Va a ser saque de banda a favor de la Real Sociedad y la encargada va a ser Emma. Emma que no sabe quién pasársela, ¿eh? Se acerca Kainova. Realmente quiso jugar con Francis. Recuperó el balón el conjunto de Pera Romeo. La perdió delante de Amayur. Tiene el balón Amayur. Presiona a Engen. Viene en ayuda defensiva a Smey Brooks. La va a perder Amayur. Quiso forzar el córner. Recuperó Engen. Salvó ese córner. Engen para Alexia. Alexia para Claudia Pina. Claudia Pina hacia atrás con Smey Brooks. No la avisan que viene Amayur a presionar. Viene también Kainova. Quiere jugar el Barça, quiere salir por esa zona izquierda tocando. Qué buenas son. Alexia de cara para Aitana, que la deja larga para Patri. Patri ve a Eva Payor, es la que recibe, quiere atacar por la izquierda. Es un 3-3. Eva Payor centra el segundo palo, no llega. Patri Guijarro despejó en este caso a París. Va a ser de nuevo balón para el Barça. Zona derecha, superior de vuestras pantallas. Una Valle. La tiene ya en 3/4 de campo Mapi, que ahí arriba está Mapi, ¿eh? Qué miedo me da. Mapi que la deja para Claudia Pina. Juega en cortito para Eva Payor, que la picó para Aitana Bonmatí. Despejó Vanegas. Recupera de nuevo el balón el Barça. Mapi León, María León. Con el dorsal 4. Abre el juego hacia la izquierda para Smey. Smey vio a Claudia Pina. Eso tendría que ser falta. No la pita la colegiada. ¿Pita salvo colegiada? No sé, ¿eh? Ah, no la pita. Perfecto. Juega el Barça. La tiene Aitana Bonmatí. La abre para Salma Parayuelo, que está en el área. ¡Chuta! Paró Lete. Despejó la portera de la Real Sociedad. Recupera de nuevo el balón Salma Parayuelo. Buena horizontal para Aitana. Aitana que chuta. Lete paró. Despejó de manera errónea. Tiene que venir Emma y despejar fuerte. Quiso llevársela a Mayur. No es falta. La recupera el Barça. Mapi para Eva Payor. Eva Payor que la pica para Alexia. Alexia chuta. Fuera. Chuta, ¿eh? Ole. ¿Trabajas de comentarista deportiva en algún canal? Sí, en Punto Deportivo. Lo tenéis en YouTube, TikTok y Twitch también, ¿eh? Un canalazo con un pedazo de narrador. Se llama Mar Vidiella. Mi hermano Mar Vidiella. Bueno, en fin. Dice Fuk, hola Liz, Susana narra fútbol femenino en su canal y es el pilar fundamental del canal de Twitch de Punto Deportivo, donde comenta todos los partidos. Entonces sigues a Punto Deportivo, Fuk, grande. Porque tiene el balón Claudia Pina, se va de la presión de Apari, centró Claudia Pina al segundo palo, viene Vanegas, despeja, lo hace con todo Kainova también. Quiere recuperar ese balón y jugar en contraataque Franci, pero estuvo más lista una Valle. La pisa, se queja el entrenador de la Real, Vega. Tiene Aitana Bonmatí, Juan horizontal hacia la izquierda para Smey. Smey en cortito para Alexia. Alexia que se la devuelve, no llegó. Claudia Pina despejó perfecto a tiempo. Esa Zarreta. Va a ser saque de banda de nuevo a favor del Barça. Y de cosa, teníamos que ir ya mínimo 0-3, ¿eh? Oh, cositas. Cositas. Smey. Ya la tiene Alexia. Viene a presionar muy fuerte Kainova. También lo hace Emma. Hacia atrás con Smey. Smey levanta la cabeza hacia Patri. Patri la quiso jugar con Emma. Estuvo y entró fuerte a Pari. Quiere salir con ese balón controlado de Vanegas. De nuevo buscando el largo a Francis. Recupera el Barça. Salma Parayuelo. ¡Chuta! ¡Golazo! Salma Parayuelo que no se lo pensó, sorprendió a todo el mundo y desde fuera del área con la pierna izquierda chutó con todo, tan fuerte y tan dirigido que Lete no pudo hacer nada. El Barça de nuevo vuelve a marcar en el minuto 29 el segundo gol. Real Sociedad 0, Barça 2. Vaya golazo que me ha pillado hasta a mí de sorpresa, ¿eh? Ha hecho un efecto raro, madre mía, ¿eh? Cómo recuperó el balón, cómo la controló, cómo levantó la cabeza, cómo chutó, que dio el bote justo
en el delante del Ete para que entrara sola, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía. Vaya golazo de Salma Parayuelo, ¿eh? Wow. Para que luego algunos digamos, hostia, bueno, yo la primera, ¿eh? Sí que es verdad que la estoy viendo mucho mejor en ese partido. En el anterior vimos esos brotes, pero cuando debutó, falló mucho, ¿eh? Falló muchísimo. Sí, Cruz, es el fútbol femenino. Gracias, Elena, por ese follow. Bienvenida. Extensísimos, ¿eh? Extensísimos. Va a ser falta a favor de la Real. Se prepara Eizaguirre, la dorsal 10. Centra Eizaguirre, lo hace bastante mal, la picó, lo hizo perfecto y tenemos el primer gol de la Real Sociedad. Os tengo que decir que a mí me ha pillado por sorpresa, pero es anulado, era gol de Franci, pero es anulado por fuera de juego, ¿eh? Es que claro, me quedé un poquito así, perdonadme, patidifusa, porque es que vi el fuera de juego clarísimo de hasta 3 jugadores como gol. No creo, ¿eh? No creo que sea gol. Llegó muy bien a Mayur, pero rápidamente se levantó el banderín, ¿eh? Ojito que ataca al Barça. La tiene Salma Parayuelo, central, punto de penalti. Esos manos, eso es penalti. Ostras tú, ¿eh? La mano de Florentino llega hasta aquí. Sigamos. Tiene el balón el Barça, la bajó Patri Jarro, la templa Alexia que le deja para Aitana que centró al punto de penalti, despejó de nuevo la central Vanegas. Dice Mil, me callo, lo veo en Dazón, son unos segundos por adelantado. Sí, por favor, no, no os adelantéis. Gracias, un Bitox, hace lo que se puede, hace lo que se puede. Va a ser córner a favor del Barça, ¿eh? Vuelve a acercarse Claudia Pina y vuelve a acercarse Mapi. Ya sabéis que de normal es Mapi María León la que saca los corners. Cuando no está ella lo hace Claudia Pina y cuando no está Claudia Pina pues lo hace Smey. Pero en este caso hoy se preparan las dos. Marca jugada Mapi León. Finalmente la que va a ser es Claudia Pina. Segundo palo muy pasado. Saltó y lo hizo bien en este caso Engen, que quiso darle de cabeza a Alexia. Engen le dio un poquito rascadita con el pie derecho, haciendo que sea el cuarto córner a favor del FC Barcelona. Pero en este caso al otro lado, ¿eh? Al otro lado. Vemos de nuevo la repetición. Medio saltó Alexia. Engen le dio con la derecha, luego quiso darle con la izquierda. Finalmente forcemos ese cuarto córner. Se prepara de nuevo Claudia Pina. Mapi, esta va a ser Mapi seguro. Ahí está Mapi al primer palo. Despejó Vanegas. Intentó controlar el balón Patrick. Juega de nuevo hacia atrás para Ona que la vuelve a cambiar hacia la izquierda. Controló mal Mapi León. Llegó antes Emma. Va a ser saque de banda a favor del Barça. Se quejan las jugadoras de la Real Sociedad, Sacó rápido. ¿Qué ha pasado? Ahora, que ahora la da para el otro lado. Ah, bien. Vamos bien, Vamos bien. Esa Juvenal Flores por ese follow. Thank you. Sí, Andrés, el Barça. Está jugando el Barça femenino, claro que sí. Si fijáis un poquito la portada que tenéis abajo, os daréis cuenta, Sacó la Real. Lo hizo Emma. Presionó bien Patri. A Mayur, que pide que es fuera de banda a favor de su equipo. Y así es. Se prepara de nuevo Emma. Grande Fug. Están echando por Dazón. Si lo queréis ver, tenéis que Pagini por Dazón. Aguantar a los comentaristas de Dazón. Ya, cada uno es libre, Hace lo que quiere. Ataca la Real. La tiene Izaguirre. Viene a presionarla bien una Valle. Se quiere ir y se queja de una falta, Pues si no la ha tocado. Yo sigo diciendo que este partido es complicado. Muy complicado para el Barça, Porque hay gente que dice, no, es la Real, no pasa nada. Tranquilidad, Tranquilidad, porque la Real Sociedad es un señor equipazo, Por eso van cuartas en la clasificación. En este caso, a tan solo un punto. Para que luego se diga. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Por qué se queja si nadie le ha tocado? No entiendo.
Luego repasaremos un poquito el partido anterior donde el Atlético de Madrid estaba perdiendo contra el Real Madrid. Se preparan Eizaguirre y Andrella. Los brazos arriba de Izaguirre para centrar ese balón al punto de penalti. Despeja Patri. No hay nadie que pueda aprovechar esa contra. Chutó desde fuera del área Emma Ramírez. Va a ser saque de portería para el conjunto de Pera Romeu. No sé qué está haciendo Hipólito, pero muchísimas gracias, ¿eh? Dice Emil, no voy a entender nunca qué hace Pina con Mapi en el córner cuando Pina es más útil delante del área para chutar. Bueno, sí, pero sí que es verdad que pierdes un poquito esa capacidad ofensiva de remate o de recuperación. Ojo, ataca el Barça. Quiso encontrar Claudia Pina, Eva Payor, la recuperó Etzezarreta, que nombre más complicado. De nuevo recupera el Barça. Una Valle, eso es falta, ¿eh? Nada, Valentina, tú pida lo que quieras. Aitana hace un pase en profundidad para Eva Payor, que entra en el área. Y se tiró con todo a Pari. Recupera y hace que ese balón no salga fuera. Juega hacia atrás con Ona. Ona ya la hace más hacia atrás para Salma. Salma en horizontal con Aitana. La que recibe finalmente es Alexia. Prepara el disparo. ¡Fuera! Casi. Casi. Gracias David por ese follow. A ver si lo dejáis, Tiesos, que dais más tieso que qué. Ahí vemos la repetición, como Kainova presiona a Alexia. Alexia va, abre mucho el balón a la izquierda y cuando quiere chutar le pega mucho ese... ahora me saldrá ese efecto que el balón finalmente se va hacia afuera, Se prepara Lete. O sea, Pera sentado y su segunda cabreadísima, Lete saca en largo, recupera el balón el Barça, la pierde, Kainova que juega hacia atrás para Andrella abre el balón hacia la derecha para Emma, ya busca rápidamente a Franci. Este va a ser el ataque todo el rato de la Real. Siempre buscan ese ataque. David, deja de hacer copia y pega, ¿vale? Si no te baneo. Smith Brooks saca de banda para Claudia Pina. Eso es falta de Apari. No la pita la colegiada. Juan horizontal con su compañera Ona Valle. Tiene por delante a Salma, que le dice que se la pase. Finalmente prefiere jugar. Eso es falta, jugarla con toda. Esta colegiada no pita nada, Bien, sigamos. Patri Jarro hacia atrás con Engen. Engen que ve a Alexia. Alexia que quiso jugar de nuevo con Patri. Cuando así casi la pierde el Barça. La controla Smey, le entra con falta, no pita nada. Smey para Alexia, Alexia para Smey. Digo Smey, Eva Payor, perdón. Y recupera de nuevo el balón la Real Sociedad. La tiene Izaguirre, ya busca a Franci de nuevo, la pierde. Está mucho más rápida Ona Valle. Ona Valle que juega ya en horizontal con Mapileón. Mapileón que ya avanza metros. Tiene Smey ya en el campo de la Real Sociedad. Smith para Claudia Pina, que Claudia Pina quiso entender que Salma Parayuelo buscaría esa zona derecha. Estuvo mucho más atenta Vanegas. Y ahora tiene en su poder Lete, la portera de la Real Sociedad. Venga, va. Lete en largo. Bueno, en largo, tan en largo que Francis no consigue controlarla. Pide que sea fuera de banda para el conjunto de la Real Sociedad. Lo es, no lo entiendo. No lo entiendo. Y se prepara ya Emma. Emma en largo para Franci. Llegó antes Smey. Quiso despejar Patri. Recupera el balón Alexia Putella. Juega hacia adelante para Aitana Bonmatí. Contraataque del Barça. Es un 3-4. Aitana la deja para Salma. Salió muy atenta Lete. Despejó. Y va a ser saque de banda a favor del conjunto de Pera Romeu. No llega a salir Lete. Y es el tercero del Barça. Grande de MK. Ya juega y quiso jugar Salma. Bueno, hubo un empujón por parte de Vanegas que no lo vio la colegiada, que hoy no ve nada. Hoy no ve nada, Y ya juega el Barça de nuevo con Catacoy desde propio campo. Con María León. Abriendo el juego hacia la izquierda con Claudia Pina. Claudia Pina de nuevo con Smey. Smey, Claudia Pina. Un poquito veniendo hacia atrás. La extremo del Barça.
Y jugamos por el otro lado con Engen. Engen en cortito para Aitana. Aitana de nuevo para Engen. Engen en profundidad para Onavalle. Quiso jugar rápido el conjunto de Pera Romeo, pero estuvo mucho más atenta Lucía. Yo creo, grande Fug, yo creo que uno de los cambios será Mayur, pasará no, es que Francis juega por la izquierda. Me sorprende que Lucía Pardo no esté en el 11. Juega el Barça. Patrick Guijarro se tiró con todo Salma para Ayuso para no perder ese balón. La tiene Ona, que consigue que no salga o que no sea del todo falta porque entraba con todo Izaguirre. Ya jugamos por la izquierda con Claudia Pina, que le mandó una bomba, en este caso un misil no teledirigido para Smith Brooks. Va a ser saque de banda a favor de la Real Sociedad y se encarga de nuevo Emma. Sí, lo dan por Dazón. Lo dan por Dazón. Si tenéis Dazón, pues lo podéis ver. A ver. Juega el Barça, la tiene Eva Payor. A ver. Ah, vale, Xavi, ese eres tú. Vale. Gracias, Pierre. ¿Y ahora cómo te hago yo? ¿Qué problemas, Ahora lo intento, Xavi. El balón Salma que abría el juego hacia la derecha para Onavalle. Viene a presionar fuerte Lucía. Va a ser saque de banda a favor del conjunto de Pera Romeo. A ver. Ahí sí te veo. A ver si te veo. Viene Kainova. Finalmente la que toca es Salma. Salma que la dejó hacia atrás para Claudia Pina. Viene Esmey en el área. Esmey por la izquierda. Chutó flojito. En este caso a la portería del ETE. Y ya estamos en el minuto 42 prácticamente. Es que te estoy intentando hacer moderador, pero no puedo. A ver si hablas y desde la aplicación de TikTok te veo, Xavi, y te hago mod. No te hacía con ese nombre. No te hacía con ese nombre. Juega el Barça ya desde atrás con Engen. Cuando cortito con Aitana Bonmatí. A ver si puedo hacer esto. Pues no puedo, Xavi. No puedo, qué rabia. Muchas veces hay Vitox por esas 5 rosas y a Juan Mata por esa gamba china, grande. Incoming mod. Vale. Digo, es que no te puedo poner. Porque es que es muy raro. Yo no me autoveo desde mi TikTok, sino tengo que entrar con una segunda cuenta gaming que tengo para poder. Es muy raro. Juega del Barça, del Barça, Es que me estoy haciendo pipí, Complicada las cosas, En cortito para Aitana Bonmatí. Aitana juega hacia atrás con María León. Uy, que casi se le deja el balón atrás. La tiene Alexia. Hace un pase en profundidad para Claudia Pina. No va a llegar, lo hace más rápido. Lete va a ser saque de banda a favor del Barça. Alexia en cortito para Ismay. Se revuelve, la presiona Emma. Finalmente se va. Recibe Alexia que la deja hacia Eva Payor. Eva Payor con Aitana. Aitana se la devuelve a Eva Payor. ¡Gol! Gol de la polaca. De nuevo marca gol Eva Payor, el segundo en el día de hoy, como se entendió con Aitana Bonmatí. Después de jugar de derecha a izquierda, recibió la actual Balón de Oro, que vio a Eva Payor totalmente desmarcada, se la devolvió y Eva Payor no perdonó. De nuevo la zona derecha de la portería del ETE, marcando el tercer gol a favor del Barça. Vaya jugada, Vaya jugada. 0-3, Yo creo que lo mismo me quedo corta, no sé. Lo mismo me quedo corta.
Pues tenemos un problema, porque me estoy haciendo pipí y me tendré que levantar. Buenas, Natalia. Hay unos efectos ópticos. Ahora, ojo que ataca al Barça, recupera a Claudia Pina, ve desmarcada a Eva Payor. Ahora sí que era fuera de juego de la jugadora polaca que se está hinchando a marcar goles. 12 goles lleva ya, que se dice pronto. Que aprenda el masculino, Alejandro, cositas, A ver, me tengo que levantar. Os pondré música o algo, pero me tengo que levantar, Hacer pis, si no, no podré narrar la segunda parte. Tiene el balón Lucía, quiso buscar a Franci de nuevo, recupera el conjunto de Pera Romeu, ya la tiene Katakoy, jugando con Engen. Engen cortito para Alexia, qué rapidez a la hora de jugar tiene esta jugadora. Combinó con Aitana Bonmatí, quiere jugar a la contra al Barça, la recibe Smey Brooks por dentro, no sabe con quién jugarla, la juega de nuevo con Alexia Putellas, Alexia en cortito para Patri, Alexia Engen. Vio a Aitana Bonmatí, abre el juego hacia Salma para Yule, viene a presionar a Andrea, lo hace bien, recupera el balón la Real, la tiene en sus dominios Vanegas, que buscará a Franci, finalmente es la que recibe, jugando de nuevo hacia atrás para Andrea, de Andrea mucho más hacia atrás con Etxe Zarreta. Etxe Zarreta ya juega con Apari. Apari ve a Emma. Abierta a la zona derecha. Quiso hacerle ese pase, ese movimiento en profundidad a Franci, que estaba en fuera de juego. Tuvo que dejar pasar ese balón y recupera de nuevo el Barça. Omar, Jordi Cabanes, el grande de Jordi. ¿Qué tal, Rey? Alguien nos dice por aquí, tú tranquila, lo que tengas que hacer como si estuvieras en tu casa. Si quieres te levantarte, te levantas. Perfecto. Ponte un poquito de musiquita, un poquito de musiqueta os pondré. Grande, Xavi, ahí controlando en TikTok, Es que en la aplicación solo veo cuando la gente sigue, o sea, los comentarios no los veo, 28 nuevos seguidores, tiesísimos, Alex, muchas gracias por ese follow, bienvenido. El balón a Alexia. Alexia hace un pase en profundidad de nuevo para Eva Payor. De nuevo estuvo muy atenta Alete. Despejó el balón en este caso a la banda. ¡Ay, carajo! ¿Qué es eso? Cabanèssula, in Clàudia Huetrus gràcies per tu membresia en YouTube. Eja que toca renovació. A ver si hay sustillo. Hombre, se ha habido sustillo, Muchas gracias, Jordi, por esa membresía en YouTube, 18 meses, Qué grande. Qué susto. Más cagate. Tiene el balón Claudia Pina. La abre hacia Salma para Yula a la derecha. No va a llegar. Finalmente sí lo hace. Viene a presionar la fuerte Lucía. Eso es falta. No la pita la colegiada. Recupera el balón el conjunto de Vera. Quiere irse a la contra, pero está mucho más atenta Patrick Guijarro, que conduce, avanza, entra en el área, chuta afuera. Grande, Jordi. Muchísimas gracias, de verdad, Rey. ¿Y qué ha pasado? Final del primer tiempo, Final del primer tiempo. Se terminó. Vamos a pararlo por aquí. Estos primeros 45 minutos. Vamos a decir la realización, que nos ponga un poquito de musiquita. Yo voy a hacer pis, que estoy tiesísima, 18% de posesión para la Real Sociedad, 82% de posesión para el FC Barcelona. 3 tiros, en este caso a puerta del Barça, 3 goles. 0 tiros a puerta a favor de la Real Sociedad. Y bueno, vemos ahí esos 4 saques de esquina a favor del conjunto culé. Vamos a cambiar la musiquita. Os voy a dejar esta música de fondo. Yo sé que me vais a matar. Aguantarme. Ahora vengo. Aguantarme, que ahora vengo. Darme nada. Un segundito.
que ya estamos aquí. ¡Oh! ¡Qué liberación! Perdonadme, nunca me levanto en una narración, pero hoy... complicado, complicado aguantar, Vamos a bajar un poquito la música, ¿no? Está un poquito fuertinguis. La ponemos así de fondo. A ver, ¿qué podemos analizar en el día de hoy? Bueno, esta primera parte del conjunto de Pera Roca. Hizo tontorrón por ahí. Vale, perfecto. A ver, primera parte buena. Sí que es verdad que los primeros minutos ha habido un poquito de imprecisiones por parte del conjunto del Barça, sobre todo en ese círculo central con Patri y Jarro, donde no ha habido problemas, ha sido la conexión de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Eso como primer punto. Segundo punto, solidez defensiva buena. En este caso, arriba me gusta mucho cómo se está moviendo Eva Payor. Smay Brooks lo está haciendo perfecto. Me está gustando mucho cómo lo está haciendo. Como siempre, cada vez se nota muchísimo mejor. Salma Parayuelo, que era mi gran duda, y está siendo mi gran duda en esa vuelta, en esa recuperación de ese plan específico que el Barça le ha hecho a la jugadora. Estamos viendo, y hoy estoy viendo más brotes verdes de la jugadora Maña, donde está siendo más veloz, está siendo más precisa, está combinando, está ayudando en tareas defensivas, así que chapó por Salma Parayuelo. Pero sí que es verdad que me gustaría repasar, que lo tengo por aquí en algún lado, a ver, los 11, para el que tenemos en el banquillo en el día de hoy. A ver, el Barça, ay, ¿qué es eso? El Barça tiene en el banquillo a Eli, a Irene, a Jana, a Marta, a Graham, Rolfo, Kika, Vicky, Walsh. Ostras. Cambios que haría yo en el día de hoy. Creo que cambiaría, a pesar que lo está haciendo muy bien, cambiaría a Smay y pondría a Rolfo. Es que a mí, por ejemplo, la Vicky de extremo derecha no me gusta. Me explico. Muchas gracias a María Elizabeth Pérez por ese follow también en TikTok. A ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Vicky López es una jugadora muy buena. Una jugadora importante, una jugadora que está, eligiendo poco a poco como una estrella. Y que si la ponemos por la derecha, perdemos la capacidad ofensiva que tiene la jugadora. Porque tiene que controlar mucho las subidas, tiene que controlar mucho también a nivel defensivo. Y ese push que tiene, esa manera que tiene de deshacerse de la presión de su marcadora y jugar y llegar en segunda línea, si lo hace por ahí, la perdemos un poquito. Entonces, que Vicky se pusiera de extremo derecha no me gustaría. Yo, por ejemplo, en el día de hoy dejaría a Salma Parayuelo todo el partido, en este caso de titular, la terminaría. Pero a priori mi cambio sería quizá Brooks, en este caso, y Keira Walsh por Patrick Harrow para que descansara. Minuto 60 y demás son los cambios que quizá haría yo. No sé si son los mismos cambios que haríais vosotros y vosotras, pero tampoco es que tengamos mucha cosa. Ya sabéis que Martina os subió un vídeo en TikTok y también en un short en YouTube y demás, donde os dije que esta jugadora, Martina Fernández, se ha ido cedida, en este caso os lo diré, al Everton hasta final de temporada, amplió contrato un año más y se marchó cedida, entiendo, para tener minutos. Obviamente a mí me fastidia porque, como os dije, jugadoras del Barça, sobre todo son 7 jugadores en 5 posiciones diferentes que acaban contrato a final de temporada, entre ellas Irene Paredes, Marta Torrejón. No creo y espero que ninguna de las dos deje el Barça, pero imaginaros que Irene y Marta dicen hasta aquí, ¿no? Ya no podemos más, se retiran o lo que sea. ¿A quién tenemos en la línea defensiva? Complicado. Entonces veremos qué sucede. Creo y deseo y espero que ya Vives esté moviendo un poquito para ver a quién se renueva y a quién no,
y cómo el Barça se puede reforzar o no. Todo está en el aire. Lo que sí que quiero ver es finalmente cómo ha quedado. A ver, partidos. A ver. ¿Cómo ha quedado el Atlético de Madrid, Real Madrid, que estaba jugando, A ver, un segundito. A ver. Aquí, Liga Primera División Femenina. Vale. Pues ha marcado 2 Eva Payor, Adrián y 1 Salma Parayuelo, Pues mira, finalmente el Atlético de Madrid pierde ante el Real Madrid 1-2. En este caso, los goles han sido por parte de, dame un segundito, del Atlético de Madrid. ¿Quién ha marcado? ¿Cómo que marca? Ah, Misa en propia puerta, Ojo, Y por parte del Real Madrid ha marcado Gaby, por parte del Atlético de Madrid también en propia, y Linda Caicedo a pase de Wade. Bueno. Y la clasificación, pues finalmente el Madrid se lleva 3 puntitos más, 31 puntos, el Barça femenino lleva 42 puntitos y la Real Sociedad 23, a tan solo 2 del Atlético de Madrid. Ojo, que el Atlético de Madrid no se duerma, porque el Athletic Club también está con 23 puntitos y podrían quitarlas de jugar esa previa de Champions de la temporada que viene. Que se dice pronto, Que se dice pronto. Ostras, aquí sí, Si yo hago así... Ah, vale, perfecto. Baja un pelín la música. O sea, pues ya tengo súper baja. ¿Mejor? ¿Raya? Baja un puntito, A ver, ¿qué me dice por aquí? ¿Está mejor? ¿Qué te pasa, Junior? ¿Qué te pasa? A ver, Xavi, ¿estás en cara para aquí? O sea, un pelín más mejor. Hostia, pues al 1, Hostia, al 1%, ¿Mejor? Ya más no la puedo bajar, Así más mejor. Vale, grande, Xavi. A ver. Mira, ole. Desde aquí sí que puedo, Xavi. Vale. Ahora sí. Ostras, y la gente que estaba antes no me avisa. Qué fuerte me parece, Ahora bien. Vaya al baño, les estamos pegando. Es un espectáculo. Sí. ¿Ya no? Vale, perfecta. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ya sales ahí, perfecto. Esto es lo que tenemos. Un 0-3. Con un Barça dominante. Un Barça donde el 11 está funcionando. Así tenemos algo que os puedo comentar a última hora. Pues estaba pendiente de una noticia. Nada por aquí. Vale. Pensábamos que había un cambio de última hora, pero no es así. Tenemos a Eva Payor, que sigue siendo Pichichi con 12 golitos. En este partido que se disputa hoy en Zubieta. Pero yo me quiero enterar del por qué. El por qué sigue pasando esto con Salma Parayuelo. No sé, me escama un poco. ¡Hombre! ¡Vidiella! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Venga, un aplauso para el Vidiella, grande. Dice Natalia, yo lo escucho perfectamente. No, lo mismo estaba un poquito fuerte la música de fondo, Lo tenía al 3%, lo he bajado al 1%. Entonces no... Ya habéis dicho que está todo ok, Está todo ok. De momento hoy no estamos batiendo el récord en TikTok, Hemos llegado a ser 960 personas. Hoy somos 150 como mucho, Y ese gol de Salma... No se marca. O sea, le llega el balón y de repente, ¡pam! Desde fuera del área, no se lo piensa y venga, para adentro, A mí me ha dejado bastante muerta. Déjame que tengo que mirar una cosa. Vale, perfecto, Vale, bien, ya está, Ojo, porque en YouTube, como no estoy mirando números, somos 104 personas. Muchas gracias a la gente de YouTube. Poco a poco nos vamos recuperando de esta parada que hicimos tan grande, De esta parada que hicimos tan grande en el canal. Hoy hemos tenido suscripciones. Luego tenemos al grande de Jordi que se ha suscrito.
también en YouTube. Luego tenemos aquí un chico que no sé lo que pone muchos corazones. Pues bienvenido desde YouTube. Lo que no sé cuántos likes hay en YouTube. YouTube, ¿eh? Oh, perdonadme, la gente que me conocéis, los más fieles, sabéis que cuando no duermo estoy tiesísima. Vale, cambios, mis cambios ya los he dicho. Los vuestros, aún los estoy esperando, ¿eh? Aún los estoy esperando. A ver qué me dice por aquí. Vale, Xavi, es que no lo había visto, Rey. Que yo acabo de recibir... ¿Qué? ¿Qué acabo de recibir yo? No. A ver, de momento os puedo decir que en TikTok no estáis batiendo vuestro récord de casi 200 y pico de follows en un directo, pero gracias a Armando Davis, de momento lleváis 31. ¿Podría ser más? Sí, pero estáis muy tiesos. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos si estáis tiesísimos? Dicho esto, no sé qué pasará en la segunda parte, si habrá los cambios que os he comentado o no, ¿vale? No tengo ni idea, yo no soy Pera Romeo, no os puedo decir va a pasar esto, pero que sí que estoy, por ejemplo, con Mar, ¿no? Queremos más goles, son 0-3, aquí lo tenéis, a ver si más adelante puedo cambiar este marcador, porque es que veo que es demasiado popular y no me gusta tener marcadores populares, aunque ya veremos lo que hacemos, ¿Qué pasará en la segunda parte? Habrá cambios también por parte de la Real Sociedad, por parte de Vera, seguirán teniendo esa forma de jugar al contraataque, intentando tener el balón, pero cuando sí que es verdad, recibe Vanegas o Andrella, siempre buscan esa jugada en largo, ¿no? Yo creo que los primeros cambios serán a Mayur. A Mayur va a ser un cambio, no sé qué pasará, pero estaremos atentos y atentas. A ver. Dice Rafa... Gracias Cristian Rey por ese follow. Es flipante cómo no tenía ni idea que jugaban este fin de que poca repercusión tiene esa liga. No, repercusión tiene Rafa Rey, lo que la gente no se entera. Ya sé que no es hate. Si fuera hate ya te hubiese echado, no te preocupes. Salen las jugadoras del Barça, de hecho veo a Vicky López, a Graham Hansen y a Rolfo, Las jugadoras suplentes que van ya al banquillo. El problema está, yo siempre lo digo, que el fútbol femenino no se sigue lo suficiente y el porqué, fue una de las razones por la que creé yo mi canal, ¿vale? No hay seguimiento visual, audiovisual. Las cadenas DAZN antes te cobraban 9 euros solo por ver el fútbol femenino. Incluso veías lo que es también el fútbol inglés femenino. Ahora te cobran un dineral y te lo meten todo en un pack de todas las ligas. ¿Qué pasa? Como se quiere hacer negocio, ahora la gente se está medio enterando que existe esta liga, pero esta liga ya está haciendo muchísimo tiempo. Yo recuerdo cuando narraba la liga Iberdrola, Madre mía, qué tiempos. No sé si habrá alguien aquí que recuerde cuando narrábamos esa liga Iberdrola. Qué tiempos aquellos, Qué tiempos aquellos. Pero bueno, vamos a ello, A ver, vamos a conectar con el sonido ambiente. Que decirme si está bien, No creo que esté muy fuerte, ni creo que esté muy de esto. ¡Ostras! Ya de primera. Cambios en la Real Sociedad. Eso no veo un pijo, Ahí, ahora. A ver quién es el cambio. Inza. Ostras, Iguridi, Inza, Iguridi. ¿Pero por quién? Echezarreta sale. Y entra Guridi. Y se retira, en este caso, Franci. Os lo dije, Y entra, a ver si me lo ponen, Ostras. Esto de hacer cambios... Está perfecto, Salma y dos, en este caso lo metió Eva Payor, Eva Payor, dame un segundito. Que vamos a intentar hacer bien los cambios. Se salió del campo Echezarreta y entró Guridi con el 26. Salió Franci. El saque de esquina a favor del Barça. Primer palo. Chutó, en este caso le dio de cabeza Patrick Jarro y salió fuera, Me cago en todo.
O sea, nos pone quién ha salido pero no quién entra, ¿eh? Esto es alucinante. Ya lo miro yo. DAZN tiene que mejorar en tantas cosas. A ver. Y entra, y entra, y entra. Eiguren. No, Inza. Ostras. Inza, ¿eh? Que tiene en la camiseta puesto Inza. Con el número 27. Y ahora sí, ¿eh? Narraremos bien, ¿eh? Si nos dejan. Si nos dejan, narraremos bien. Ataca al Barça, tiene el balón Claudia Pina, le deja para Alexia Putellas, se entra en el A, se tiene que ir. Quiso jugar en cortito para Aitana, finalmente recuperó ese balón Claudia Pina, que abre hacia Salma Parayuelo, que busca esa zona izquierda, chutó y paró Lete. Paró Lete, qué tensionada estoy, narrando. Cuando pasan estas cosas me tensiono, no sé por qué. Como que voy tarde, ¿sabéis? Y me tensiono un poco. A ver, está. Que iba un poquito por detrás el marcador, ¿eh? Aguántenme. Ahora. Sexto saque de esquina a favor del Barça y ya empiezan a calentar las jugadoras del conjunto de Perarromo. 3 jugadoras, se centró al punto de penalti, salta Patrick Guijarro, remató mal. Va a ser saque de portería para Lete. Se está ella haciendo así, ¿no? Diciendo, hay que darle de cabeza. Pues en DAZN. Si lo tenéis, lo podéis ver. Hay veces que lo dan en abierto y veces que en cerrado. Ya sabéis, hacen algunos partidos en abierto, pero hoy toca cerrado, ¿eh? O sea, hoy toca apagar. O si lo tienes, pues lo ves. Lo ves bien. Se prepara Lete, va a hacer de nuevo un saque en largo. No creo que quiera jugar en corto. Veremos si llega a algo esta jugada. Sacó Lete, saltó con todo Andreya, recupera el balón el Barça, quiere presionar Inza, pero ya juega en cortito Katakoi con Engen en horizontal hacia Mapi. Mapi que la deja de cara para Alexia. Alexia de nuevo para Mapi, que juega con Katakoi de nuevo. La controla, abre esa posición una Valle, la que recibe, levanta la cabeza, pero juega hacia atrás con Engen. Engen levanta de nuevo la cabeza. Juego bastante estático. Vemos también a 3 jugadoras de la Real Sociedad calentando. No os puedo decir quiénes son porque están muy lejos. Así que vamos a intentar seguir marcando, que quiero más goles. La tiene Alexia. Jugó en cortito para Patria. Abre el juego hacia la izquierda con Mapi León, que avanza. Avanza a tantos metros que ya se presenta en el área contraria. Tiene Smith Brooks, que quiere ir haciendo jugar en cortito con Claudia Pina. La deja para Alexia. Alexia de nuevo en cortito para Claudia Pina. Tiene hasta 2 jugadoras marcándola. De central, punto de penalti para Eva Payor. Despejó la defensa de la Real Sociedad. Cuidado que presiona también el conjunto de Perarrome para no dejar que salgan de manera limpia. Y como no, vuelven a buscar a esa jugada en largo con Inza. La controla Mayur. Es un 3 para 3. Mayur que abre ese balón para Inza. Inza levanta la cabeza. Sabe que tiene que frenar. Juega hacia atrás para Lucía. Lucía que levanta la cabeza. Ve cómo se desmarcó. En este caso, Kainova chutó Eizaguirre y salió fuera. Va a ser saque de portería para Katakoi. Vemos de nuevo la jugada. Como Lucía ve perfecto, ve perfecto. Ah, no, era Guridi, Hostia, Guridi la central subiendo a zonas de ataque, Recupera el balón Kainova, entra en el área, quiso combinar con Amayur, despejó la defensa culé, entró con todo hacia Alexia Putellas, que se queja a Valentina de una posible falta, pero Valentina dice que no. Gracias, Vero, por ese follow en TikTok. Venga, vamos a llegar a los 600. Complicado hoy, pero se puede. Recupera el balón la capitana del Barça, la pierde delante de Guridi. Guridi que conduce, ve perfectamente a Mayur. Va a llegar, pero pitaron fuera de juego a favor, en este caso en contra de la Real Sociedad. Y pitará y ya pondrá el balón en juego. Y vemos, bueno, pero súper fuera de juego, No se queja porque sabe que hay fuera de juego. Ya juega el Barça, la tiene Smey, en cortito para Patrick, la devuelve hacia atrás
Y Smith dice, escúchame, vamos a jugar de nuevo por la derecha, zona inferior ahora mismo de vuestras pantallas. Ya tiene el balón Salma Parayuelo, la dobla por detrás Ona, se va hacia adentro, se la pide Eva Payor y va sola, perdió esos metros de seguridad para poder controlar. Finalmente la que recibe es por la izquierda Claudia Pina, que centra el punto de penalti para Eva Payor, controló, pero no pudo ponerse el balón bien ante la presión de Vanegas, pero corre con todo Ona Valle, no salió el balón, juega hacia atrás con Ingrid Engen. Ingrid Engen que decide picarla para Salma Parayuelo, que controla con el pecho, baja el balón, está en el área, ya tiene ahí a Andreya presionando, vuelve a recibir a Aitana Bonmatí, que la pisa para Alexia, entra en el área, tiene que volver a salir, casi se la roba su propia compañera, tiene que proteger ese balón delante de Andreya, Alexia la dejan cortito para Ona Valle que juega hacia atrás con Ingrid Engen, la vuelve a picar hacia la capitana, eso es falta, ¿va a pitar algo la colegiada? No sé, pregunto, Se vuelve a quejar a Alexia Putellas, no pita nada, pero el balón sigue estando en posesión de Ingrid Engen, que tiene que recular, presiona a Eizaguirre, también lo hace Andreya, recupera el balón a Mayur, ahora pide falta y ahora sí que pita, falta de Ona Valle, alucinante, alucinante. Es que no pita nada, y en verdad es que no. Se lleva el balón, le pita falta, se queja Patri, se quejan todas las jugadoras y la colegiada dice que no. En fin. Tiene el balón Vanegas, quiso jugar con Inza, no llegó. Recupera el balón de nuevo Katakoi. Katakoi juega con Ona. Uy, qué lío se hizo ahí la Real, que estuvo a punto de perder el balón. A ver, creo que una de las que está calentando por parte del Barça es Rolfo, Ahí está. Nuevo cambio en la Real Sociedad. Se retira del campo Eizaguirre, Nerea Eizaguirre con el dorsal 10 y entra Lucía Pardo. Ahora sí que vamos a flipar, Lucía Pardo, la peligrosa Lucía Pardo, con el dorsal 18. Ojito con esta jugadora, Exjugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Tiene el balón Emma en largo para Mayur, fuera de juego, claro, El Barça lo está haciendo muy bien, está tirando la línea arriba en el momento adecuado para que no... ¿Cómo se dice esto? Para que caigan en fuera de juego siempre, Y lo están haciendo bien. Entonces, ¿el sonido de fondo del público está bien o está muy fuerte? No sé, no creo yo que ahora estar haciendo un directo que yo me creo que va bien. Mira el pelo, mira el rizo, Los rizos tienen vida propia, tú. ¿Qué voy a hacer? En fin. Tiene el balón Mapi en largo para Eva Payor. Estuvo mucho más rápida Vanegas. La recuperó de nuevo el conjunto culé. La tiene Claudia Pina. Centra el punto de penalti. No lo hizo bien. No llegó ni Aitana Bonmatí ni Salma Parayuelo. Balón al suelo para Lete. Es que no puedo ver quiénes son las que están calentando, Se me escucha bien, David. Gracias. Se me escucha bien. Perfecto. Todo perfecto, Xavi. ¡Ostras! ¿Eso nos falta? Bueno, sigamos. Quiere recuperar el balón a Mayur. Consigue llegar, pero de nuevo recupera el Barça. La tiene Eva Payor. Eva Payor que se la dejó y la picó en largo para Claudia Pina. Venga, Vanegas, Que te ha dado un aire y te has caído, Que te haces un poquito, Claudia Pina, y te caes. Madre mía, La Vanegas. Ronaldinho dice el público, Se ha venido arriba. Sacó en cortito de banda el Barça, perdió el balón, la recuperó Cainova, la tiene Lucía Pardo hacia atrás para Vanegas, Vanegas que buscó ese juego rápido hacia Inza, pero no se encontró, recupera de nuevo el conjunto de Pera Romeu, Ona Valle, para Engen que la deja de cara con Aitana Bonmatí, como se entiende la APA, madre mía, Dice David, ¿hay competencia para el Barcelona Femenina en la Liga Femenina? Esta temporada algo más de competencia sí la hay, pero si la Liga Femenina tiene una liga con tantos equipos
porque tendría que ser una liga más de equipos más pequeña, y donde esos equipos, algunos pues se crean como se crean y otros pues les cuesta más pues, a nivel económico. El Barça ficha mucho mejor, juega mucho mejor, por lo tanto es mucho mejor que todas. Luego llegamos a la Champions y se sigue demostrando eso. Entonces, el Barça sigue dominando. No es nuestro problema que los clubes no sepan fichar. Ataca la Real, tiene balón Lucía Pardo que está en el área. Chutó, despejó Mapi León. Viene en ayuda defensiva a Onavalle. La vuelve a recibir Mapi. Mapi con Engen en cortito para Patrick. ¿Cómo quieren salir jugando con ese balón? Mapi la quiso tocar con el exterior hacia Salma Parayuelo, que bajó en tareas defensivas ayudar a sus compañeras, y va a ser de nuevo saque de portería para el conjunto de Pera Romeo, O sea, qué tiesada, tengo un hambre que lo flipas, Son las 3 menos 10 y no he comido. En el balón de nuevo el Barça, Salma Parayuelo, viene a presionar Lucía, que eso tendría que ser falta y tarjeta. Pero claro, Valentina, que solo ve las faltas, que se inventa a favor de la Real, pues nada. Se disculpa Lucía con Salma. Ya saca rápido Patrick Guijarro hacia atrás con Mapi León, María León. Ese balón, de nuevo la recibe Patrick, que quiso hacerle un pase a Eva Payor, la perdió, la recupera Alexia Putellas, que hoy está en todas. Alexia Putellas en largo para Eva Payor, viene a presionar Vanegas, entró con todo, está rápida la jugadora de la Real Sociedad. Va a ser saque de banda a favor del Barça, Es muy rápida Vanegas. Es una jugadora que no me desagrada, No me desagrada. Es rápida, eso es falta, ¿no? La patadita Alexia, nada bien, ¿no? Ni tarjetita, no saques nada, Valentina, Que Cainova lleva una desde la primera parte, que se queda sola. Ojo que ataca al Barça, tiene el balón Claudia Pina, entra en el área. Eso es córner, o debería ser córner, no, saque de portería. Bueno, sin más. Sin más, ¿qué le vamos a hacer, Bueno, sigamos. Lete. El Barça no ha hecho ningún cambio. La Real Sociedad ha hecho 3 cambios, Salió Etzezarreta, entró Guridi, salió Eizaguirre, Nerea y entró Lucía Pardo, y salió Franci, que no ha hecho mucho, y entró Inza con el dorsal 27. Ataca al Barça. Viene y quiere hacer ese ataque rápido y sorpresivo el conjunto de Pera Romeo. No lo consigue. Despeja la defensa, la de la Real Sociedad. Viene a presionar muy bien Ingrid Engen. La recupera Aitana Bonmatí. La deja a la derecha para Patrick, que centra segundo palo. De nuevo llegó la polaca para poner el cuarto gol en el marcador. El hat-trick de la jugadora de la delantera de la Pichichi del FC Barcelona, que como llegó en ese centro de Patrick Guijarro al punto de penalti y marcó de nuevo este gol de cabeza a favor del conjunto de Pera Romeo. Real Sociedad 0, Barça 4. Hat-trick de la polaca. Es que se le caen los goles, Se le caen los goles. ¡Vamos! Hat-trick. Ya lleva 13 goles, Dice José, la polaca goles como churros. Sí, uy, unos churritos, qué bueno. Ay, Dios mío. Dios mío. Tiene el balón Katakoi. Viene a presionar fuerte arriba las 3 jugadoras de delante de la Real Sociedad, intentando que el Barça, obviamente, no salga con el balón jugado. La tiene Claudia Pina. Finalmente es Ona. Se disculpa con su compañera. Juega hacia atrás con Katakoi. La tiene Engen. Engen, que no sabe qué hacer. Finalmente se la pasa a Salma Parayuelo, que viene a presionar muy fuerte Lucía. Casi recuperan el balón. La tiene de nuevo el conjunto de Pera Romeo, jugando hacia atrás con Ingrid Engen. Qué bien lo hace Patrick Guijarro, que desde de cara recibió ese balón, abrió para Mapi, Mapi para Alexia, Alexia hace un pase en profundidad para Esmei, vino Emma Ramírez, despejó ese balón y va a ser saque de esquina, si no me equivoco, a favor del conjunto de Pera Romeo, que sería el 7º. ¿Saque de esquina o saque de banda? Uy, carrusel de cambios tú, Se retira, a ver, Mapi. Entra Irene. Que de cambios, ¿Qué más se retira?
Se retira Smith Brooks, entra Rolfo, se retira Patri, entra Keira. Esto era normal, este cambio. ¿Quién más ha retirado? Me falta una, ¿eh? Va a ser saque de esquina. La encargada va a ser Alexia. Al punto de penalti para Irene, que saltó y fuera. ¿No ha habido más cambios? Dice David, la polaca es un fichaje proveniente de Wolfsburgo. Yes, siendo la máxima goleadora del conjunto alemán. Sí, sí. Viene procedente del Wolfsburgo. Wolfsburgo que ahora está mismo jugando Nuria Rábano y Ari Arias, esa jugadora del B que por no tener minutos en el primer equipo decidió marcharse, en este caso, al Wolfsburgo. Dice José López, menos mal que las feministas dan alegría en básquet, otra derrota en casa contra la Peña. Hostia, José. Feministas, nunca lo había escuchado. De hecho, hicimos un vídeo en YouTube, donde se explica un poquito lo de Bapayor, su fichaje y tal. Ataca la Real Sociedad, tiene balón a Mayú, se quiere ir de Ingrid Engen, viene en ayuda defensiva de Rolfo, perfecto, robándose balón. Rolfo que juega en corto para Claudia Pina, y 200.000 personas ahí, no pita falta a la colegiada. ¿Cómo se va Claudia Pina de estas dos jugadoras? Deja que siga el juego Claudia Pina, que se queja de manera ostensible, pero ataca al FC Barcelona. Es un 3-3, la tiene Salma, la deja a la derecha para Aitana Bonmatí, que levanta la cabeza en horizontal, juega de nuevo con Salma, que va a chutar, prefiere recortar, llega muy bien y lo hace perfecto Inza, despejando ese balón. ¿Y qué es lo que pita? ¿Va a pitar en serio falta en contra del Barça? Grande Natalia, ¿qué has hecho, Natalia? Dice David, una narración y directo, Susana, seguía así. Lo intentamos, David Rey. ¿Qué es lo que ha pitado? A ver, a ver. No, esto ya lo he dicho antes, digo a ver si estoy tiesísima. Vemos a Vanegas que se queja de algo que en directo no he visto. Puede ser que se me haya pasado, ¿vale? Hostia, el banquillo. Están sentados en un banco afuera. Y va a haber un nuevo cambio en las filas de el equipo de Vera, Va a salir con el dorsal 20 Amari, y con el 19, a ver si lo veo el nombre. Hostia, Vanegas no puede seguir. Ojo que lo mismo, Vanegas no puede seguir, Esta central que en el día de hoy se ha multiplicado, lo mismo tiene que dejar el campo, Dicen que salga fuera. Hola, Silla. Es falta a favor del Barça. Y la cámara bien, ¿no? Su casa bien, ¿no? Vaya mareo. Veremos cuando se realizan esos cambios. Líneas muy juntitas por parte de la Real Sociedad, que no quiere encajar más goles, Que luego tendréis el resumen de la narración de los goles en YouTube, ¿vale? Que lo sepáis. Primero comeré y luego subiré la narración. Bote neutral. La tiene de nuevo el Barça. Irene Paredes jugando en horizontal con su compañera Ingrid Engen, que la deja hacia Alexia Putellas. Abre el balón para Rolfo, que entra en el área. La dejan cortito para Claudia Pina. Claudia Pina de cara para Keira Walsh. Keira Walsh que juega hacia atrás con Engen. Y está en horizontal para Irene. Irene vuelve a volcar el juego a la izquierda con Rolfo. Rolfo que la dejan cortito para Claudia Pina, que la pica, disparó a Alexia Putellas, que centra al punto de penalti. ¡Gol! Gol de Salma Parayuelo, que lo único que tuvo que hacer es empujar el balón, ya que se perdió la marca a la jugadora del FC Barcelona, que en el día de hoy marca su segundo gol en el partido. Vimos cómo combinaron a Aitana, Alexia con Claudia Pina, y de nuevo Alexia vio totalmente sola a Salma Parayuelo en el segundo palo, que marcó este gol número 5 en el partido. Real Sociedad 0, Barça 5, para que luego ahí lo tenemos, Yo en la porra la he perdido, Se retira del campo
Hostia, Amayur. Va a entrar Amari con el dorsal 20. Y tenemos otro cambio. Que no se produce, ¿no? Bueno. Saca ya desde el círculo central. La tiene Kainova. Kainova juega hacia atrás para Emma. Que jugó hacia adelante. Eso es fuera de juego, ¿no? Perfecto. La pica rápido. La tiene que ir a Walsh. Hacia atrás con Irene. Irene que juega con Engen. Engen de nuevo mucho más hacia atrás para Katakoi. Recibe la portera del Barça que levanta la cabeza. Se ofrecen ya varias de sus compañeras y finalmente la que recibe es Engen, que buscó en largo a Rolfo, jugó en cortito para Aitana Bonmatí, se la pide Salma Parayuelo, no la ve. Finalmente la que controla es Ona Valle, que ahora sí que ve a la maña. Se va hacia adentro, combina con Aitana, la deja de nuevo de cara para Salma Parayuelo, que decide jugar hacia atrás con Irene. Irene en cortito para Keira. Keira de nuevo para Salma. Salma que vía Claudia Pina, que hace un pase en profundidad para Aitana Bonmatí. No llegó. Sí lo hizo la central de la Real Sociedad, Vanegas, que no creo que pueda seguir, porque es que... bueno, sí que puede seguir, pero ¿cómo puedes controlar de esta manera, Dios mío, otro más, David, ¿has visto? La manita y para casa, De nuevo juega el Barça. La tiene Ingrid en círculo central, jugando hacia Alexia Putellas. Kainova, que solo le falta meterle un patadón. ¿Y cuándo le va a sacar la tarjeta amarilla a Kainova? Tarjeta amarilla para Kainova. Gracias, Valentina, reina. Gracias. Madre mía, Le ha costado a la colegiada una barbaridad, Sois 107 personas en YouTube, Un like, que solo estamos con 69 likes. Venga, que no cuesta nada, No cuesta nada. 70, bien, ¿veis? Si cuando queréis lo hacéis, Cuando queréis lo hacéis. Y obviamente la gente de TikTok hoy está muy tiesa, No. Siempre normalmente estáis que lo petáis, pero hoy está que lo peta YouTube. Ahí a tope, Sí. No hemos llegado ni a los 5.000 taps en TikTok. Muy mal, Muy mal. Va a ser saque de banda a favor de la Real. Gracias, Rafa, por esos tap. La preparada, la que se encarga de hacer ese saque de banda, que se están quejando las jugadoras del Barça. Buenas tardes, Robin. Es lo que tarda, no solo ya en sacar de banda, sino en cualquier cosa, no sé, me extraña. Tenemos Lucía, centra el segundo palo, saltó perfecto y despejó Irene Paredes, venía con todo a Mari, que de hecho recupera el balón en el área, se hace un lío el Barça, la tiene Irene Paredes que juega en horizontal para Rolfo. Rolfo tiene que ir rápido al choque porque Kainova no se lo piensa, se la pasó a Claudia Pina, entró con todo y en falta. Emma no pita nada la colegiada, vaya arbitraje de mierda. Recupera balón el Vanegas. Vanegas quiso jugar en cortito para Inza, la perdió, recupera de nuevo el Barça. Irene Paredes, la pica larga para Alexia Putellas, tiene a Claudia Pina por izquierda, por la centro tiene a Eva Payor, se molesta Claudia Pina y Alexia Putellas, finalmente sale en conducciones Claudia Pina, la dejan cortito para Aitana, que chuta, despejolete, se tira con todo la jugadora de la Real Sociedad, pero no puede hacer nada porque Salma Parayuelo recupera el balón. La juega con Ona de nuevo para Claudia Espina. Falta y no pita nada la colegiada. Abre el juego hacia la derecha con Ona Valle. Entra con todo Lucía. Eso es falta de nuevo. No solo de Lucía, sino que también Inza se tira. Nada, saque de banda a favor de la Real Sociedad. No me gusta nada esta colegiada. De hecho, no es la primera vez que Valentina nos pita, Bueno, Calvo Valentín, creo que se... ¿Cómo se dice esto? Es su apellido. Uy, tenemos... ¡Ostras! Esto sí que no me lo esperaba. Sale del campo. Entra al campo Graham. Y sale Pina. Entonces Salma se irá, obviamente, a la izquierda. Entra Kika. ¿Y quién se retira?
Qué guay, no nos lo ponen. Quiere jugar en largo. La tiene en este caso Amari. Amari buscando a Lucía Pardo. Recupera de nuevo el balón el Barça. La tiene Alexia. ¿Qué cambio ha sido, tío? Grande Mendoza. Ha habido 2 cambios y no consigo ver el segundo, ¿eh? La tiene Engen, jugando en horizontal hacia atrás con Irene Paredes. Abre el balón hacia la derecha con Ona Valle. Recibe Hansen, ya recupera de su lesión. Se la deja Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí que levanta la cabeza, va a centrar el punto de penalti. No llegó, llegó Engen en segunda línea. Va a ser saque de portería a favor del Lete. Parece que llegaba. ¿Era Engen o Kika? Es que no. A ver. No era Kika, ¿eh? Era Kika que llegó. Sale Kainova y entra Lorena por parte de la Real Sociedad. Por Kika Nazaret, sí, sé que ha entrado Xavi Kika, pero no sé quién ha salido. Yo sé que ha salido Salma y ha entrado Hansen. No, o sea, ha salido Pina y ha entrado Hansen. Pero ha entrado Kika, pero Aitana, Alexia y Walsh están en el centro del campo. No sé qué jugadora es la que se ha retirado, ¿eh? No sé. Despeja Katakoi. Viene a recuperar ese balón. Nada, tío. Patadón de Lucía Pardo. Y es que le da igual, ¿eh? Le da igual a la colegiada. Dice Alexia, la colegiada, oye, que Lucía está muy cerca, ¿eh? Vaya patadón a Rolfo, ¿eh? Tiene balón el Barça. Kika hacia atrás. Con Engen. Cortito vuelve a recibir Kika. ¿Cómo la pisa esta jugadora, eh? Que juega con Katakoi. Cambiamos la zona de juego hacia la izquierda. Y ahora tiene Irene Paredes. A ver. Paredes, Paul, Giscarro, Bruce. Sí, pero ha habido un Pina, Nazaret, Graham para... Ha salido Salma. Ah, vale. Gracias, Xavi, Rey. Y aquí se pone Kika. Vale, decía yo, Dios, que hay algo que no me coincide. Dan, Xavi. Ya la tiene el Barça de nuevo, perdonadme. Irene Paredes juega con Hansen. Graham Hansen hacia atrás con Katakoi. Esta decide jugar hacia adelante, no en cortito con Engen. Engen para Kika. Kika le deja a Rolfo. Rolfo el cortito quiso jugar para Aitana Bonmatí. No se encontraron. Quiso hacer ese pase de nuevo en profundidad para Amari. No encuentra a nadie. La tiene Katakoi. ¿Cómo se la juega? En largo. Prácticamente círculo central para Kika Nazaret. Nada, no pites falta, ¿eh? Y ahora sí, ¿eh? Ahora pita falta del Barça, ¿eh? A Pari, que no se lo piensa, ¿eh? Tiene balón Irene Paredes, viene a presionar a Mari, decide jugar a la derecha Irene, pierde el balón, la tiene Lucía, Lucía que entra en el área, levanta la cabeza, centra el segundo palo, no llegó por nada. Inza, va a ser saque de banda a favor del Barça, ¿eh? Y el último de la Real Sociedad es Navarro por... Vale, por Lorena, sí. Lorena Navarro, la dorsal 18 porque ahí no va, ¿eh? Esa sí que le he pillado, Xavi. Grande, Xavi, gracias, ¿eh? Cómo no, Xavi, enorme. ¿eh? Y toda la gente que en el día de hoy me estáis acompañando. Minuto 75 de esta segunda parte. Ya juega el Barça desde portería con Rolfo. Viene a presionar. Van perdiendo 0-5 y no paran de presionar, ¿eh? Andrea, por fin, ¿eh? Te han pitado falta, hija. Que no veas cómo entras. Entras pegando de patadas que te quedas sola. Ya juega el Barça desde la línea defensiva con Walsh, que hace un pase en profundidad para Graham Hansen. Llegó en velocidad. No quiere dejar que se vaya Lucía. Finalmente se va a ir Graham, que quiere irse de las dos. En este caso vuelve a fintar a Lucía. Juega hacia atrás para
Ona Valle, estaba Inza ayudando en tareas defensivas. Va a ser saque. Uy, qué jovencita Inza, ¿eh? Esta jugadora tiene que ser menor o algo. Tiene una cara de niña que no se aguanta. El balón Graham Hansen quiso combinar con Keira Walsh. Esto va a ser y debería haber sido saque de banda a favor del Barça, pero la pita ante la Real Sociedad, ¿eh? Bien. Bien, vaya tela, ¿eh? Se prepara de nuevo Emma para sacar este saque de banda. No encuentra a nadie, no hay movimiento de sus compañeras. Finalmente encuentra a Vanegas, que lo único que hace es pegarle un mistu, que se va hacia arriba. Le da fuerte Inza, recupera el balón Keira Walsh, pega un pelotazo hacia arriba. Vanegas que empuja a Eva Payor, no pita nada Valentina. Bueno, pues sigue, Calvo Valentina, que te estás marcando un arbitraje de pena. Quiere jugar Inza. La tiene Andreya, la pierde, recupera el Barça rápidamente. ¿Cómo combinan tuya a mía? La recibe Kika Nazaré que la deja para Rolfo. Rolfo hacia Alexia, que entró en el área. De nuevo hacia atrás para Rolfo. Rolfo que se quiere ir de dos jugadoras. La cierra muy bien. Tiene que jugar hacia atrás con Alexia Putellas. Alexia con Kika, que combinó rápido y fluido. Quiso de nuevo pasársela a Rolfo. Recuperó el balón a Alexia Putellas. La perdió. La tiene en sus dominios Lucía Pardo, que quiso hacer ese contraataque o montar ese contraataque y la perdió, pero va a ser saque de banda de nuevo para la Real Sociedad y tarjeta amarilla para Cainova. Tarde la pone Dazón. Dazón tiene un ritmo. Dice Luca, partido igualado hasta que empezó. ¿Cómo? Una vez empieza. Bueno, no sé, en fin. Juega Andreya hacia atrás con Guridi. Guridi que hemos visto que ya ha dejado de subir tanto, ¿eh? Y a Pari, que bueno, la vemos que sube, que mete patadas y esas cosas, pero bueno, se queda tan ancha, ¿eh? Se queda tan ancha. Ya sale o quiere salir al contraataque el conjunto de Vera. La tiene Inza. Inza que conduce. Tiene a la izquierda a Lucía. Decide jugar hacia atrás con Andreya. Andreya que ve a Mari. A Mari que se va en velocidad de Irene Paredes. Entra Mari en el área. Centro al punto de penalti. No había nadie. Despejó Engen. Saltó de cabeza a Lucía. Recupera de nuevo el conjunto de Pera Romeu. Ona con Keira. Que era con Irene, jugando y arriesgándose mucho dentro del área. Katakoi que finalmente decide chutar hacia la izquierda. Perdió el balón el Barça, la recuperó por una mala posición de las jugadoras de la Real Sociedad. Y ya ataca de nuevo, no pites falta, Eva Payor que deja el juego hacia Graham Hansen. Pase en profundidad, va a llegar la polaca, entra en el área, viene Vanegas, se tiró con todo, va a ser saque de esquina a favor del Barça, el noveno en el cómputo global del conjunto de Pera Romeu. Venga, va. Como se nota la hora, ¿eh? La gente a las 3 de la tarde ha comido. Yo ya hubiese comido y lo mismo hubiese estado echando una siesta y todo, no, hombre, no. Qué hambre, hoy tengo paellita, es que bueno. Tan solo quedan 10 minutitos para finalizar el partido. A ver si nos ponen el dato de cuánta gente ha ido. Lo mismo lo tenemos en las redes sociales, ¿eh? Pues no es el séptimo saque de esquina. Yo que no sé cómo he contado. Se prepara Alexia y... ¿Cómo? Alexia y Hansen. ¿Por qué hacen esto? Marca jugada Graham, finalmente es Alexia que la centró muy pasada al segundo palo, consiguió controlar el balón Rolfo que levanta la cabeza, centra de nuevo al segundo palo, llegó Alexia, no saltó, dejó que pasara el balón, pero la tiene Graham Hansen, vuelve a centrar al punto de penalti, saltó Kika Nazaré, no llegó, despejó la defensa de la Real Sociedad, quiere venir a presionar un poquito Lucía Pardo, pero Engen llegó antes cerrando con Ona Valle y ya la juega Katakoi. Katakoi que la pisa, dejando que el conjunto de Vera se abra un poquito. Cómo se la pasó a Alexia, cómo la dejó Alexia Putellas para Eva Payor, que se la deja Aitana Bonmatí, va a entrar en el área, llega al área, se va de Lete, se quiere ir de Apari. Gol de Aitana Bonmatí, gol del actual Balón de Oro
toque como lo hizo el Barça desde la portería. 3 pases y llegó a Aitana Bonmatí, que recortó a Lete, recortó también a la defensa a Pari. Qué bien lo hizo el conjunto de Pere Romeu, qué bien lo hizo Aitana Bonmatí, aguantando y aguantando hasta que finalmente cruzó ese balón, poniendo el 6.º gol en el marcador. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. 0-6. Vaya jugada de Aitana Bonmatí. Qué golazo de Aitana Bonmatí. Grande José, que dice, qué golazo de Aitana, alabada sea, ¿eh? Minuto 81. Se pone 6.º en el marcador, ¿eh? Uf. Qué fuerte, vamos. Quiere salir atacando la Real. Eso debería haber salido fuera y así es. Vamos a ver un poquito de agua, que estoy tiesa. Vaya golazo de Aitana. Madre mía. Juega de nuevo el Barça. Alexia. Viene a presionar, Lorena. Finalmente juega hacia la izquierda con Onavalle. Se la pide Graham Hansen. Prefiere frenar. Vaya patadita de Inza. Onavalle no pita nada la colegiada. Sigamos. Quiere a Walsh. Ve a Hansen. La dobla por la derecha. Onavalle se quiere ir. Hansen. La recibe Kika, que se la quiso dejar. La tocó hacia Graham. No llegó. Va a ser saque de portería a favor del Lete, del conjunto de la Real Sociedad. Vamos bien, ¿eh? Silla. Vamos, 0-6, ¿eh? Vera, que ya no sabe qué hacer, ¿eh? Ni se levanta. Ni se levanta. Un entrenador que sí que es verdad que parecía que había cambiado un poquito la forma de jugar de la Real Sociedad desde su llegada, más directa. Pero no puede hacer nada en el día de hoy con el conjunto de Pere Romeu, ¿eh? Ataca a la Real. La tiene Lorena. Se la deja Lucía Pardo en cortito para Andreya. Quiero jugar hacia atrás con Guridi. Guridi que levanta la cabeza. No saben qué hacer. Quiso hacer un pase en profundidad. No llegó nadie. Va a ser saque de banda a favor del Barça. Madre mía, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Entras en un canal para hacer propaganda, ¿eh? Bien, ¿eh? Pues mira, para tu casa. Hay que tener poca vergüenza, tío. Venga, a correr. Buenas, Misha. Falta a favor de la Real. De Aitana. ¿En serio lo está diciendo? Bueno, ¿qué hacemos? Bonadal, Bonain, Robin. Esto está a puntito de acabar. Están Andreya, está Vanegas, está Lucía. Gracias, Amadou. Ahora se retira Lucía y se quedan Vanegas y Andreya, ¿eh? Para lanzar esta falta. Es Andreya finalmente. Disparó directamente fuera. Va a ser saque de portería a favor de Catacoy. Si no, León. Atana y Alexia, al masculino. Bueno, lo que no nos da de alegría es el fútbol masculino y nos da el femenino, ¿no? Sin más, Sacó un cortito Cata para Engen. Se le devolvió a Cata. Cata hizo un pase largo para Kika. Kika la dejó hacia atrás. La picó. Vuelve a jugar con Eva Payor. Eva Payor entra en el área. Tiene a Kika a la izquierda. Finalmente recibe Kika. Chutó, despejó. En este caso, Guridi rebotó en la jugadora de la Real Sociedad, pero sigue teniendo el balón Hansen. Hacia atrás, despejó. De nuevo recupera Ona hacia Aitana. Aitana para Keira. Keira de nuevo para Hansen. Hansen que quiere entrar en el área. Quiere chutar con la izquierda. ¡Fuera! Uf. Dice Katisha, ojalá el gol de Alexia en el último minuto. Ostras, estaría bien, Porque han sido 2 de Salma. 3 de... de la polaca. De Eva Payor y 1
de Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, este día 5 de enero, pre-Reyes. Y el Barça pues se va a llevar esta victoria clara y contundente. Gracias, Vanessa. Saque de banda a favor del Barça. Lo saca Ona. Quiso jugar con Eva Payor, que lucha con Vanegas, que hoy se las está viendo y deseando. Finalmente se la lleva Graham. No pita falta. La tiene Kika. Quiso jugar en cortito para Eva Payor. Lo hizo antes Lucía. Despejó. Quiere llegar a recuperar ese balón. No lo hace. Va a ser saque de banda a favor del Barça. 0-6, sí, sí. Palizón del bueno, Palizón del bueno. Del conjunto de Pera Romeu. Ona Valle. En cortito, con Graham Hansen. Entra con todo Inza. Despejó Vanegas. Quiere jugarla a Mari. Finalmente recupera de nuevo el Barça. Keira Walsh, que tiene el balón hacia atrás para Catacoy, que se estiró muy bien el conjunto de Vera. Hizo que las jugadoras del Barça se tuvieran que replegar rápido hacia atrás. Y ya juega de nuevo Alexia con Catacoy. Viene a presionar de nuevo a Mari. Quiere jugar y salir con el balón controlado por la izquierda y lo hace Kika, Engen, Rolfo. Rolfo de nuevo que conduce hacia atrás. La presiona Lucía. Lucía consiguió que esa presión surgiera efecto, pero no pierde balón el Barça, que juega rápido. Keira Walsh, que bien lo hizo. Kika Nazaré, que toca con precisión ese balón para Aitana Bonmatí, que se va en velocidad. Es un 4-2. Aitana Bonmatí la deja para Eva Payor. Eva Payor, que quiso fintar a Vanegas, no lo consiguió, se tiró. La recupera Eva Payor, la pierde. Y ya tiene el balón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pitado la colegiada? Tío, esta colegiada es que es malísima. Es que es muy mala. Es mala. Maneras que ya no sabe qué hacer, Se queja. A veces una sobrecarga. Está en el suelo. Se queja a las jugadoras de la Real de un toque. Para los toques que están dando ellas. Como fintó hacia afuera Eva Payor. Y ya está fundida Vanegas. Porque para mí es la jugadora hoy top de la Real Sociedad, la que más ha trabajado. Pero que ahí no hay falta ninguna, vamos. No hay falta ninguna. Pero bueno, ya sabemos cómo se las trata esta colegiada, Minuto 88. Veremos lo que añade. Está fundida, Está fundidísima. A Pari, que no sé qué hace, se queja. No sé si que le dice a su compañera que se levante. Los aficionados y aficionadas de la Real Sociedad que hoy están allí viendo el partido aplaudan a Vanegas. Entiendo que volverá a entrar, que no habrá ningún tipo de cambio en este minuto 88. Veremos qué pasa, Vote neutral, Vote neutral. Hay 80 likes, así me gusta. Bien, bien, YouTube, es bien. Hoy estáis bien. Hoy estáis bien. ¿Podríamos estar mejor? Sí, pero estáis bien. 80 likes. Bueno, podemos haber llegado a los 100 fácil, que erais 100 y pico de personas, Pero bueno, os perdono. Recupera el balón Lorena. Quiere jugar rápido por la izquierda con Inza. Recibe el balón, viene a presionar Ona Valle. Inza se frena, juega hacia atrás con Andreya. Andreya, que ve a Lucía Pardo como se desmarca. Llegó ante Rolfo, tocó lo suficiente para desviar ese balón. Engen, buen cortito con Ona. De nuevo viene a presionar muy bien la defensa de la Real. Perdonadme porque es que se me ha parado la señal, y me queda un poquito tiesísima. Pero también tengo que decir una cosa, irán perdiendo 0-6 la Real Sociedad, pero no han dejado de presionar, no han dejado de atacar. La actitud que ha mostrado el conjunto de Vera ha sido muy buena a pesar de ir perdiendo por tantos goles. Top. Juega la Real Sociedad, la tiene Lorena, decide jugar hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Pues no añade ni un solo minuto. La colegiada decide que se termina aquí el partido. Lo mejor que podía hacer, os lo tengo que decir, es lo mejor que podía hacer, porque para lo que estaba haciendo, lo mejor era esto. Así que
Vamos a despedirnos en el día de hoy. Agradecer a todos y todas los que os habéis pasado y habéis estado conmigo en esta narración, a la gente de YouTube, a la gente de TikTok y a la gente de Twitch, que habéis aguantado hasta las 3:20 de la tarde, que es una absoluta locura. Así que nada, chicos, chicas, MVP Eva Payor, lo tengo que comentar con ese hat-trick que se acaba de marcar de nuevo en el día de hoy, que los Reyes os traigan muchas cosas, que hayáis sido muy buenos y buenas y que nos traigan carbón. Así que nada, yo desde aquí lo único que puedo hacer es despedirme y agradeceros a todos y a todas que en el día de hoy hayáis estado conmigo. No me voy a repetir. Esto está terminado. Esta jornada donde el Barça se ha llevado la victoria. Y solo os puedo deciros felices Reyes y nos vemos en el siguiente partido o en el siguiente directito. Chao, chao, chao. Nos vemos. We keep running faster and faster.